Hoy vengo a defender a los adolescentes. Debido a mi trabajo, paso mucho tiempo con este sector de la población y me gustaría romper una lanza a favor de ellos. Se ha creado una imagen de vagos, malhumorados, coléricos, solitarios, y la verdad es que no es cierto. Estos padres parten de la base de ellos no saben lo que es bueno, cuando propiamente, para sus propios padres, ellos no sabían qué era lo bueno. Y ahora, desde el nuevo punto de vista, creen que todo lo que ellos consideran positivo, todo lo que ellos consideran parte del conocimiento está bien y todo lo que a sus hijos les gusta está mal. Esto parte de un supuesto erróneo, ¿no? Ya que las nuevas generaciones necesitan de este distanciamiento para poder abrir una brecha generacional y formar su propia personalidad, que se forma a raíz de la relación entre iguales y no entre la relación paterno-filial. Y es esta creencia lo que hace dañino a las relaciones que se producen luego entre la población adulta y la población adolescente, ¿no? Esto no significa que los padres tengan que tener una relación de colegueo, sino de respeto y sinceridad con los propios niños. La indiferencia, el miedo a hablar de ciertos temas como podría ser la sexualidad, provoca luego unos grandes desvíos conforme a la propuesta propia de los padres, ¿no? Los padres creen que con su silencio protegen al niño. Creen que si no hablan de ello, aprenderán solos o simplemente retrasarán el proceso. Ellos piensan que no es su labor, que no depende de ellos hablar de este tipo de temas, que no es su deber informar, que ellos ya lo descubrirán por su propio camino. Pues se equivocan. El desarrollo de la orientación sexual, de la propia identidad sexual, los hábitos de protección a la hora de mantener conductas sexuales, es algo que depende de la educación que nos dan. La indiferencia y la parsimonia de los padres son los que están provocando los grandes problemas que vemos hoy día. La relación del sexo con el amor romántico, el uso y el abuso en las horas de control. Y claro, luego pasa lo que pasa. Enseñamos a hacer ecuaciones, a comprender textos literarios y a razonar. Basta de políticas correccionistas, basta de miedo. Enseñemos a tomar precauciones, a comprendernos a nosotros mismos y a follar con libertad. Esto es 42. ¡Comenzamos! Now the place, now the town, memories lost, but for now, breathing in, breathing out, we got my thoughts back up and round, walking down the street, passing by people meet. Anyhow, just for now, I'm realizing what I need, and then you come to my mind. Well, I guess it's kind of sign. Don't take long to realize. I think it's time, so I raise my voice and I am running around looking for you. Could be you, could be you, could be you, could be you. Searching all over town just to be sure. Could be you, could be you, could be you, could be you. When you're hanging around, you know they do. Could be you, could be you, could be you, could be you. Finally asking you out. How do you do? Qué alegría volver a estar aquí una mañana más desde la ciudad con el mejor vino del mundo, transmitiéndonos, transportándonos a través de las ondas de Indes Medias. Y hoy tenemos aquí, desde la propia época victoriana, a Marta Rodríguez. ¿Qué tal, Marta? Muy buena, con todas tus cachas. Es una forma un poco rara de presentarse. Normalmente dice de dónde viene, redes sociales y esas cosas, ¿no? Bueno, en la radio. Si están escuchando 42, se supone que ya me conocen, ¿no? Yo ya estaba por aquí. Hombre, pero o sea que, ya das por hecho que si todo el mundo escucha cada programa. El programa. Y yo solo he atendido de un único fan. Y luego está aquí con nosotros una persona que tiene una parafilia con sus radio oyentes. Dani Cruz, ¿qué tal? Hello. Hay una ¿Vas a hacer el programa en inglés? No solo en inglés, En sino inglés o con él. con esta voz. ¿En inglés o en inglés? En inglés. Porque claro, hoy... Amalia, hazme el favor. Coloca lo del programa. No, coloca lo del programa. Este programa, llevo esperando esto 4 o 5 programas. Colócame el sonidito. Venga, hombre. Tin, 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 No, ahora no hay tin, sonidito. tin. Yo sin sonidito no hago este programa.
Ahí estamos. Ahora se puede comenzar. Ahora es cuando yo he advertido a todo el mundo de que este es un programa para mayores de 18 porque hoy vamos a hablar de la revolución sexual. Hoy vamos a hablar de la parte más teórica, más contrastada, más de contexto, revolución histórica, un poco más de gafapastismo y de aburrimiento. Pero bueno, tenemos películas para apoyarla y tenemos nuestra soltura y rapidez habitual a la hora de hacer los programas, ¿no? Pero antes de empezar me gustaría, ya que vamos a hablar de la revolución sexual. Me has interrumpido, eso está feo. Sí, pero... Bueno, me tomo la libertad. Tu programa también, claro. Ya que vamos a hablar de eso, Aunque la editorial la he hecho yo. corre el riesgo de que caigamos en chistes fáciles. Claro. O sea, porque vamos a hablar del sexo, entonces me gustaría poner un límite, ¿vale? Vale. Voy a plantear ciertas cosas de las que no podemos hacer un chiste. Ninguna de los tres. Tú tampoco, era la invitada. Vale, Porque me parece. Tú tampoco. ya le estaba mucho tiempo con nosotros, Oye, se te pega. Ya. un segundo. Que yo quería invitarla, pero como no me ha puesto... O sea, presentarla. Ay, pero perdón. como no me ha puesto el sonido, está nuestra técnica de sonido. Claro, por favor. Amalia. ¿Qué tal, Amalia? ¿Bien? Ahí está saludando. Ahí, ya está. Los aplausos son muy poco radiofónicos. Joder. Ya está. Sigue, pon tu regla. Continúo. Mira, mis reglas son no hacer chistes sobre lo siguiente. Tamaño de miembro. Matizo el patriarcado, lo siento, Marta. Joder. Frecuencia de vida sexual. Diversidad de vida sexual y en general la vida sexual. Y por último, poner nombres ridículos a órganos reproductores. Mientras no pasemos esa línea, yo creo que el ¿La programa... segunda cuál puede ir era? bien. Todo lo Ese es relativo el a la caso vida que te he hecho, sexual. vaya. ¿El qué? ¿El qué? Que ese es el caso que te he hecho. Es que has vetado todo, Quillo. Es Que que... sé, son unos chistes básicos. ¿Pero esto No qué podemos es? caer tan bajo. Pero Somos un normalmente- programa con un flow, con un nivel... Hostia, académico, tío. Somos un Dani. programa académico para Indes Media. Tenemos que cumplir Ya lo he dicho yo, en las ondas. expectativas. No estamos en las ondas de Indesmedia. ¿En Nosotros las no ondas? estamos en Indesmedia. Estamos, claro, Exactamente. ellos expanden en unas ondas por vía streaming y nosotros estamos navegando, surfeando esas ondas. Pero, Dani, ¿la censura va antes o después de los programas? Son Esto mis es- reglas. Vale. No chistes. No voy a caer tan bajo. No voy a permitir que se caiga tan bajo en este programa. No bajo mi dominio. Bajo mi dominio nunca se pondrá el sol. Vale, ya podemos empezar el programa. Ya podemos empezar el Vale, programa. perfecto. Madre mía, ¿cómo venimos hoy? Bueno, yo esperaba que el tema este de las bromas, claro que es muy típico en el sexo, ¿no? O que suba la conversación un poco más de lo normal. Ya la editorial, pues bueno, o sea, a una palabra que nunca ha sonado en Indesmedia, espero que no, pero que no haya sonado, para poner un poco en base a la A ver, situación. follar ¿no? tampoco Hay- está mal decirlo. A ver, No, pero hay ciertos pero a límites, ver, pero tampoco nos hay vamos a poner límites. ahora pejiguera. Pero no es un lenguaje radiofónico, ¿no? No es un lenguaje que esté limitado. Pero es verdad que de eso depende la revolución sexual, ¿no? Derribar ciertas barreras, no solo de comunicación, sino también físicas, en el hecho de distancia, por ejemplo, entre unos y otros, ¿no? Y ya veremos cómo cambian las propias relaciones entre individuos, ¿no? Conforme pasa el tiempo, y es lo que consideramos revolución sexual. Porque, ¿en qué nos vamos a centrar hoy? ¿Qué es la revolución sexual? Vamos a empezar contigo, Dani, para situar también a la invitada. Le voy a llamar la invitada, porque La no me invitada. gusta, no me gusta su actitud. A ver, con revolución sexual nos vamos a referir en este programa a lo que tú has dicho, la evolución que ha tenido el comportamiento sexual del ser humano, la sexualidad del ser humano. Miraremos desde la prehistoria, desde los inicios, hasta la Years actualidad. ago. Lo que pasa que, evidentemente, vamos a pasar de una forma muy liviana, muy liviana. Digo prehistoria porque yo he traído datos de la prehistoria, no sé ¿Tú has que traído datos del yo me preparo esto a Pero conciencia. tú sabes que tenemos... Yo he calculado hora y media. No. Traigo poquitas cosas. Poquitas cosas de la Sí, prehistoria, sí. pero hay prehistoria. ¿Cuál? Claro, porque Un el par de libro, el datos. manual ese que tiene ahí de 500 páginas. Un par de frescos, ¿no? Un par de frescos. Vale. Pues yo decía que en el siguiente programa, claro, que va a tirar más por el tema de la pornografía, parafilias y eso. Ya el tema ese, en el ahí la siguiente. broma y el Vale. pasarse es más natural, ¿no? Pero que en este también empieza un poquito lo Y que me es llamáis ya- para el aburrido, seréis mamones. Hombre, te llamamos para... ¿Estás invitada a los dos? Para el técnico, Oh. para el técnico. Ya depende de ti. No, venir o no, no está venir. invitados los dos, todavía no lo hemos pensado. Ah, perdón. Vale, me adelanté. También te quiero, Alberto. Bueno, vale, pues comenzamos. El sexo siempre ha estado con nosotros, ¿vale? Eso es algo ineludible para el ser humano. Como ámbito de reproducción, después se ha ligado un poco al tema del amor. Vamos a meternos un poco en materia con el tema de la revolución sexual. Porque ¿cuál es el concepto inicial que tiene la sociedad, las primeras sociedades sobre el sexo? A ver, si empezamos, como he comentado antes, en la prehistoria, los primeros homínidos, pues nos vemos que la función era reproductiva. Pinchaban,
para tener descendencia, para aumentar el número de personas en la tribu. ¿Qué pasa? Que se cree que con el invento de la agricultura... Perdona, ¿te has Dime. pasado tu primera censura? Te la acabas de cargar. ¿Por qué? ¿Qué ¿Pinchaba? ¿No dijiste que no valían palabras? Bromas, no, poner nombres ridículos a órganos sexuales. Ah, vale, perdón. Ahí vamos. Sí, perdón. Que si no puedo decir folla, tampoco puedo decir pinchaban, ¿qué digo? Explícamelo, porque Sí, si hago un gesto... tenían un acto es sexual. un poco Relaciones radiofónico. sexuales. El acto sexual. Es muy largo Por de ejemplo. decir. Bueno, venga, sigue. Coital, relaciones coitales, Vale. Me con gusta. fines reproductivos. Joder, ¿cómo me haces hablar? Bueno, pues con el invento de la agricultura se cree que ya tenían más tiempo, porque hostia, ya no tenían que estar tanto tiempo de caza, y ese tiempo pues lo empeñaron ellos en explorar un poquito, ¿sabes? Entonces ya vieron el acto sexual, el coito sexual con fines reproductivos, dejaron de verlo con fines reproductivos y empezaron a explorar un poquito más en las vías placenteras. O sea, Por- ese ¿cómo homínido se sabe? ahí, Ahí ese va. homínido ahí, cuando se vio en situación, dijo, espérate, que yo estoy aquí yendo a lo rápido y aquí me puedo entretener un rato más, ¿no? Ahí vamos. ¿Cómo se sabe esto? Pues porque hay muchas pinturas rupestres, aparte de esculturitas de la época, de forma fálica o forma vaginal, etcétera. O sea, con formas muy asociadas al tema de sexuales, de la sexualidad. Pero de forma fálica te refieres Un a rabo. una especie de dildo de piedra. Joder, qué dolor. No, hombre, aquí en este tema Qué hay que frío. decir las cosas. Y qué frío. Hombre, frío sí. Frío sí. Y más te vale que no haya ninguna puntilla, o sea, que hayas limado bien. Hombre, Madre mía. y que no sea cuarzo. El cuarzo tiene muy mal limpiar. Que... Marta, ¿tú dónde crees que es cuando hay un cambio entre la mera reproducción y se empiezan a ligar otras cosas al acto sexual? Pues... Muchas gracias, Marta. No, venga, hombre, que tenemos que ir un poco... Pues no sé. Yo quiero saltarme ya la prehistoria. Imagino, o sea, más o menos cuando has dicho lo de la prehistoria, pues yo qué sé, pues imagino que cuando se asientan y son nómadas, ¿no? Son los que se quedan quietecitos. Sedentario. Sedentarios. Más. Pues cuando pasan de nómadas a sedentarios, ya tienen más tiempo y todo el rollo. Pues entonces se ponen ahí a investigar un poquillo, sí. Bueno, recordemos que somos de un grupo muy limitado de homínidos, que quiera que no, ha acabado teniendo 7.000 o casi 8.000 millones de personas en este planeta, con lo cual no tuvieron que perder mucho el tiempo. No, no, Hombre, para mientras nada. que se practica y se va descubriendo el placer, pues Ah, también se van claro. haciendo Y que la marcha reproducciones. atrás tardó en inventarse. Claro, y además era como la canción, en aquella época no discriminaban, pues no tenían prejuicios, no había estereotipos sociales, era como yo contigo, tú conmigo. O sea, no era en plan con mi hermana, con el primo, con el cuñado, con el... No eran relaciones como las entendemos hoy día, que la gente se puede pensar que era un poco como los picapiedras, ¿no? Que ellos llegaban uga y tenía a su esposa nardental ahí esperándola y decía, uga, ahora acostamos los niños y vamos a la cama, ¿no? Esto no era un mira lo que has hecho en la prehistoria, ¿no? Esto es unas relaciones completamente distintas. Era llegar, vamos a practicar esto, hemos descubierto estas cosas, ahora la pruebo con mi hermano, que está aquí al lado aburrido conmigo, y el sexo no tenía tantos tabúes. Conforme vamos avanzando, voy a avanzar, porque si no nos vamos a quedar un poco... Solamente Llegamos... un último dato. Sí, hombre. Que según las pinturas, que en la prehistoria ya no se basaban solamente en las relaciones monoparentales, como, bueno, Pues ya. una única persona, que a la hora de explorar había sexo en grupo, había sexo homosexual, o sea, claro, sí. Por lo cual hubo un retraso después. Sigue contando. Solamente Bueno, un retraso. Después llegamos a la época griega donde esto se expande mucho, ¿no? Y era famoso, por ejemplo, Sócrates, porque con sus alumnos, ¿no? Y de vez en cuando, pues, ¿sabes? Estos abrazos que te dicen que es un poco inapropiado, estas cosas. Sócrates le gustaba tener a sus alumnos más cerca que lejos. Es más, cuando lo matan ya ves que Platón, uy, es que él, la Joder. persona más, acaba de morir la persona más inteligente y buena que jamás haya existido sobre la faz de la Tierra. Platón. Tú ahí estabas teniendo un amor platónico. tenía una forma de educar muy penetrante. Claro, no, sí. El método socrático, la verdad que ha calado. No, pero, claro, tenemos ahí en la parte de Grecia, después llegan los romanos, también con cierto libertinaje, ¿no? Aunque ya empiezan a haber una serie de etiquetaje social, y vamos evolucionando un poco hasta lo que llegamos a la Edad Media, ¿no? Esa época de ostracismo total, donde ya nos cerramos a las ideas, llega la revolución, llega el cambio, se expanden las mentes, pero otra vez volveríamos, porque estos son ciclos sin fin de se puede, no se puede, de está bien o está mal, y van cambiando las cosas, ¿no? Pero realmente hay una época siempre donde hay más brillo de estas conductas y hay una época donde se mantiene un poco más en lo underground. Y ya veremos lo underground, porque lo underground es lo que nace en la época victoriana. ¿Qué es la época victoriana? La época victoriana creo que es cerca de 1800, principio de 1800, mitad de 1800, hasta inicio de 1900.
y es donde aparece nuestro amigo Freud, ¿vale? Y es en esta época donde ocurre el retraso que yo comentaba antes. Entra la religión. Me miras con cara rara, ¿por qué? No, no, que te... Ah, vale. Entra en juego la religión y la religión empieza a poner límites. De decir, oye, esto está mal. O sea, se cree que los tabúes actuales, su origen lo tuvieron en esta época. Claro, no se cree. Claro, Sí. a ver, yo digo se cree porque no me fío ni lo que busco, ¿sabes? Fíjate tú hasta qué punto me fío yo. No se cree, no es como... Podría ser, ¿no? Pero También es estas verdad- limitaciones no irían antes, previamente, en Edad Media y demás, con toda Hombre, sí, pero la la No de la existía Inquisición y tanto... demás. No existía... ¿Qué va? No existían los tabúes. La época victoriana, que como ha dicho Dani, coincide mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, realmente acaba en 1920 con el cambio en las mentalidades debido a la Segunda Guerra Mundial y a la revolución bolchevique en Rusia, todos estos pensamientos marxistas, anarquistas que surgen en la época. La época victoriana se llama así, vamos a empezar situándolo por el nombre, por la reina Victoria de Inglaterra y la puesta en escena de un etiquetaje social en el cual tú tenías que mantener una etiqueta cuando estabas en reuniones sociales, con amigos e incluso en tu casa. Entonces todo el tema sexual se vuelve pecaminoso, volviendo a la época media, y lo que ocurre aquí, que no ocurre en la época media, en la época de la Edad Media de esta forma, es que en todas las castas, en todos los estratos de la sociedad, hay como una tendencia a ignorar el sexo de forma completa, entre ellos en las relaciones formales, en las relaciones públicas, diríamos, y luego hay una cultura underground, una cultura de caras adentro, ¿no? Diríamos, de libertinaje total. Y es Claro. en esta época donde se popularizan los prostíbulos, la tendencia ahí en diferentes estratos, tanto necesitados como no, a la prostitución, donde las viudas de grandes familias, incluso cuando se ven desavenidas, ¿no? Porque se encuentran en un momento en el que no tienen recursos económicos, se dan a este tema, ¿no? Y aquí es donde empezamos a poner ciertas limitaciones a la sexualidad que ya nos influirían y tenían su repercusión en tiempos presentes, ¿no? Y todavía hay ciertos psicólogos, ciertos filósofos que dicen que todavía estamos en la post-era victoriana, que todavía no hemos florecido en una nueva época de libertinaje absoluto, sino que estamos dando los primeros pasos para que llegue un momento en el que lleguemos a ese punto, ¿no? Ese punto de alza máxima, hasta volver a bajar, porque como son ciclos eternos, aquí no hay una tendencia a ascender infinita. Entonces no se sabe realmente dónde estamos, porque todas estas cosas se ven a posteriori, pero se cree que vamos para ahí. Un poco para situar a los compañeros, a los filibusteros que nos estén escuchando y filibusteras que nos estén escuchando. En la época victoriana, aparte de la doble moral en la sexualidad que tú comentabas, es la época de la histeria en las mujeres. Es decir, cuando... ¿Sabes lo que es la histeria, Marta? Sí, Coméntalo. es más, hay una peli de Histeria Ahí vamos. que cuenta cómo se supone que se curó. La histeria femenina, ¿eh? Claro. Que el tratamiento era el masaje pélvico. Ajá. Que Masaje no- pélvico. Hasta que se Claro. creó el primer dildo. Ahí vamos, que masaje O pélvico, consolador, creo que perdona. era, masaje pélvico era en plan, mete ahí la mano a ver qué pasaba, ¿no? Ah, amigo, vale. Utilización de la falange. Pero explica los gestos que ha hecho Marta porque... Utilización de la falange. Ah, vale. Claro que le Ah, Lo que vale, son pero- los dedos, claro. masaje con los dedos. Vale, Ahí vamos. masaje con los dedos. Y aparte de eso, pues que aparecen los primeros condones de látex. Ya se deja la piel de caparazón de tortuga, A finales, porque se veía que no era muy efectiva. a finales de la época victoriana es cuando se lleva a cabo el primer... Ahí vamos. El primer. Para situar un poco dónde está la sociedad en esta época, el que vive plenamente en la época victoriana, porque muere casi al final de la misma, ¿no? Es Oscar Wilde, ¿no? Un tío que había sido denunciado, de hecho, y difamado por ser homosexual. Y se le atribuían cargos como el de sodomía o... En principios de época, y lo vemos también un poco en lo que estuvimos hablando de la generación del 27, no hay prácticamente distinción entre los diferentes ámbitos de la orientación sexual. Simplemente están aquellos que realizan lo que tienen que hacer, es estar con su mujer, como lo entendían en aquella época, y luego están los pederastas o perversos o desviados, ¿no? Que se le llamaba en la época, sobre todo centrándonos en España, porque todo hay que decirlo en este programa. Nos vamos a centrar en las corrientes europeas, americanas, porque en España acabaríamos rapidito. Entre una guerra civil que tuvimos y 35 años de ostracismo, pues aquí, ¿qué os queréis que os diga? Lo que hablamos en el programa de Asesinos en Serie. Sí que hubo
vida sexual, pero entre bambalinas, provocando muchas parafilias, muchas alteraciones en el desarrollo, ¿no?, de la conducta sexual, de la identidad sexual. Entonces, lo que creaba era una frustración, no poder expresarte, no tener la libertad para mostrar tu sexualidad libremente, ¿no? Y esto lo vemos en la época victoriana, es una época de parafilia y tal, que no le queda otra que reventar. ¿Y cuándo revienta la época victoriana? Yo me gusta poner de punto de partida, o sea, de punto de inicio de la siguiente época y final de esta, Inflexión. de inflexión, olé. El informe del señor Kingsley. Bueno, pero eso es respondiente a los homosexuales, ¿no? Históricamente... Que va, No, 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 no. pendiente a toda la sexualidad. Bueno, sí, En sí, el... pero para delimitar épocas sería final de consolidación de la revolución bolchevique, para situarnos Sí, no, histórica sí. políticamente, consolidación de los movimientos marxistas y anarquistas en la Unión Soviética, creación del bloque soviético, finales de 1920, inicios de los 30, estaríamos hablando de su fin, cuando comienza toda la cultura flapper y todo eso, ya hablaremos de ella, y cuando acaban las Primera Guerra Mundial, ¿no? Cuando estamos explorando ya la idea de que estamos muy reventados, somos el proletariado, esto no tiene sentido, que nosotros estemos restringidos a unas ideas que nos están poniendo los demás, porque no vamos a vivir nuestra propia vida. Y ahí es donde comienza el germen que culminaría en los años 60. Informe Kingsley. ¿Eres consciente que me has hecho una pregunta y la has contestado tú? Sí. O sea, Autopregunta. si esperabas que yo te respondiese eso a la pregunta que me has hecho, o bien estás muy dormido. No, pero yo voy a ir preguntando y respondiéndome. Ah, va bien. Va a hacer tu trabajo también. Estoy intentando poco a poco ganar autonomía hasta que pueda cortar. Todo es un plan maquiavélico. Todo es un plan para transformar 42 en 21. Qué mamón. Pues no, eso, que el informe Kingsley lo hizo el señor Kingsley, que era un biólogo que al final se pasó a las conductas sexuales. Y fue en el 1948, cuando se redactó aquel informe. Nada, es muy interesante lo que se comenta, porque una de estas cosas es que, como tú comentabas, está la doble moral, la sexualidad en público, la sexualidad en privado. Y lo que hace Kingsley es que dice, hey, esto existe. Perdón, Dime. ya no te interrumpo más. No, sin Kingsley. problema. No Kingsley. Kingsley. Kingsley es la película, creo. O el actor Ben Kingsley. Pero no... ¿Cómo se llama entonces? Kinsey. 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 Y la L. Kinsey. ¿Por qué Es que lo no busca y tiene todo. la L? pues. A lo mejor. No sé Kinsey, por qué no Kinsey. tiene la L. Vale, No, pues no pasa Kinsey nada. sin la L. No lo pasa mismo, es lo mismo. O sea... Eso, como comentaba. Que entonces Kinsey lo que hace es que dice, oye, en vuestra cara, mamarrachos y mamarrachas. Y les enseña que la vida pública sexual no es la real. Que cada uno, hay muchas parafilias, hay muchas prácticas sexuales que están llevando a cabo y son normales, que no son malas. Algunos datos curiosos que se dan en ese informe. Sobre la orientación sexual, como tú comentabas, se plantea el hecho de que la homosexualidad, o más que la homosexualidad, la orientación sexual es una dimensión. Es decir, en un extremo tendríamos la heterosexualidad, o sentirte atraído por alguien del sexo opuesto, el género opuesto, y en el otro lado tendríamos... ¿Le he dicho bien lo de género? Sí, ¿no? Claro. Ahí, corregí, más o menos. No, en este caso El género sería... ahí no tendría nada que ver. En la época se referiría a sexo. Exactamente. No, Sexo biológico. estamos situando las cosas en su época. Ok. Bueno, y en el otro extremo tendríamos la homosexualidad, que es atraído Sexo por biológico tu no propio diría sexo. 15 y seguro, ¿eh? En la época. Tampoco había No me la lo- diferenciación con el género. A mí no me toques no me lo los imagino ahí en ovarios, plan... No, sexo biológico, que no se ofenda a nadie. Ese hombre ahí... Pero no estamos en esa época, ¿sabes? Exactamente. Hay que actualizar los datos. Ahí vamos. Actualizando el informe 15. Nuevo programa de 42. Pero que de un extremo a otro habría, o sea, entre esos extremos, varios grados, unos 5 grados de bisexualidad. Por lo cual, tú podías ser o muy heterosexual, o muy homosexual, o entre medio, en plan, un poquito de cada uno. Ahí es donde se empezaron a hablar de las tendencias en las orientaciones. De bisexual con tendencia más heterosexual o tendencia más homosexual. Ah, mira. Pero fíjate que no es algo que haya calado, ¿no? O sea, es algo que hoy día No, o es eres que me llama la heterosexual. atención. Los heterosexuales son de un equipo de pro. Para entenderlo así, ¿no? Son un equipo cerrado en el cual no se permite ningún tipo de desviación de Pro, ninguna manera. en plan, pro contra FIFA, ¿no? Dices. No, son un equipo completamente cerrado y unido, ¿no? Somos heterosexuales, joder, qué bien, ¿no? Nos gusta el género opuesto, no sé qué bien, estamos entre nosotros. Claro, pero aquí hay delimitaciones, ¿no? Puede ser muy cercano a la heterosexualidad, pero tener un cierto grado
de homosexualidad o de que sería una bisexualidad, ¿no?, más pronunciada hacia un sentido que en otro, ¿no? Y eso es verdad que, aunque sea una idea que se da en aquella época, que es bastante antigua, no ha llegado hasta nuestros días. Es más, actualmente puto se está patriarcado. intentando como recolectar esta idea, ¿no? Es como el resurgimiento de la idea de las tendencias sexuales y demás. Ahora sí que se está, por lo menos yo sí que estoy escuchando más de, no, a mí es que yo soy heterosexual, pero en verdad no me importa, en el caso de los tíos, pues estar con un tío, o en el caso de las tías con una tía. Ahora lo estoy escuchando un poquito más el resurgimiento, pero esto es una idea que pasó en el 40 y tanto. 48 fue el 48. informe. O sea que Yo no creo- caló, pero... Yo creo que no tanto. Yo creo que hoy día hay mucha terminología, hay muchos términos para delimitar cualquier cosa en el apartado sexual. Está explorado todo. En plan, de tus apetencias, de tu propia identidad, de tu propia forma de relacionarte con los demás. Todo tiene su etiqueta, pero a la vez hay menos conocimiento de la misma. Y yo creo que en la práctica real no hay una profundización como hay en la teórica, ¿no? Que a veces queda muy bien. Cuando estamos hablando, sobre todo entre psicólogos, ¿no? Decir, pansexualidad transformada de no sé qué, cis transgénero, pero realmente en la sociedad está eso. O sea, estamos viviendo en una sociedad que considera a los pansexuales entre una de sus posibles apetencias sexuales, en plan, soy pansexual. A ver, partimos- No creo que claro, estamos hablando en el ámbito universitario, ¿no? Supongo que sí. partimos de esa base. Pero que no creo que sea yo algo que vea reflejado en la universidad aún sin los términos. O sea, no es que soy pansexual, no, pero no veo a alguien que diga, no, yo realmente tengo relaciones con personas. Eso no me lo dice mi pescadera. Me dice, estoy casada con mi marido y se hace la señal de la cruz, ¿no? Un poco. Entonces, no sé yo hasta qué punto estamos en También esa depende en la generación en la que te fijes. Claro, Ahí vamos. Porque si te fijas en tu pescadera o en tu panadera, a lo mejor esa tiene mujer... 27 años. 5 También, años más que yo. aparte de las generaciones, el ámbito social en el que se haya desarrollado. Prejuiciosa. Hombre, ya, pero estamos hablando que a lo mejor la población, la población universitaria en la cultura occidental es un 1%. No podría ser significativo de una sociedad que su ámbito universitario esté puesto en algún tema, en el que sea. O sea, si el 1% estuviéramos puestos en las tecnologías, no diríamos que las tecnologías dominan la Tierra. Pero es que un niño que apenas sabe montar en bicicleta, del barrio más pobre de Cádiz, de Sevilla, de Málaga, de Huelva, de Andalucía, sabe manejar una iPad. Entonces, ahora sí estamos hablando de que esto tiene una profundidad, una profusa difusión en la sociedad, ¿no? Vamos a ver, partimos del hecho de que la doble moral que empezó en la época victoriana sigue existiendo a día de hoy. Hombre, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué fenómeno ha ocurrido? Ha ocurrido en que, junto con la doble moral, en la que lo siento, pero esto tengo que decirlo, heteropatriarcado, es que no es otra forma de decirlo. Que es decir, el sexo, en plan, las relaciones Heterosexual. gracias, no me salía. es que no es otra forma de decirlo. Heteropatriarcado, heterogéneo, heterodoxo, Las relaciones heterosexuales es lo normal, es la regla, y todo lo demás como queda un poco por debajo. Pues se ha juntado el fenómeno de que, junto con esa doble moral, mientras existe esa doble moral, está el fenómeno de Internet que ha hecho que el mundo sexual de los suburbios quede completamente expuesto y encima globalizado. Es decir, mientras tú, de cara a la población, de cara a la sociedad, te muestras de una forma, ¿cómo decirlo?, más recatada, más parecido, bueno, a una sexualidad reprimida, en Internet la gente está dando rienda suelta a su sexualidad. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué provoca eso? Pues muchas cosas. Alguien que lo esté estudiando sabrá decirlo. Yo no lo sé, porque no lo estoy estudiando. Vale. Como acabo, ¿eh? Pero vamos a... Sí, Hincha el globo, hincha el globo, hincha el globo. Pincha. Sí, Claro. sí. Y revienta. Siempre hace igual. Dejas una patata que nadie quiere. Ya. Tú la dejas en el centro de la mesa y nos miramos todos como diciendo, bueno, ¿y quién pilla eso? No, pero hemos saltado el informe Kinsey, pero este informe, estoy viendo aquí las fechas, no por nada, 1948. Estamos Exactamente. hemos pegado un saltito un poco grande. Me gustaría recrearnos un poco más en la época de 1920, en los años 30. No por nada, sino porque aquí hay un leve resurgimiento por el tema, sobre todo, del cine, ¿no? El cine, la tendencia de la fotografía, ¿no? La gente se cree que, y esto ya lo veremos en el siguiente programa, ¿no? Que todo el tema de la pornografía o que las películas de Hollywood son como nosotros las vemos en la tele, las antiguas, ¿no? De el galán encantador y la bella que está esperando el momento adecuado, o la madame fatal que viene a destruir. Esos son estereotipos que se ponen de moda a partir del código Hays.
¿no? Que es un código que tiene el cine de las cosas que se pueden o no se pueden decir en el cine. Pero antes de eso, la época pre-code, ahí había de todo. Entonces estamos hablando de las pelis de Chaplin, las primeras pelis de Hitchcock y cosas así, pero a la vez hubo un despuntamiento bastante pronunciado de películas donde se ven actos sexuales, vandálicos, violaciones. Entonces, no creamos que el cine antiguo siempre ha sido igual. En el momento que alguien tiene una cámara y ve que se puede ver luego lo que está haciendo cualquier cosa, en este momento dicen, ya está, esto grabamos aquí, grabamos aquí la de San Martín, ¿no? ¿Tiene algún ejemplo de esas pelis? No me ha apuntado ninguna peli en concreto, pero la mayoría yo estaba mirando la del tranvía llamado Deseo, que más o menos me está recordando, pero esa, no porque es del 51. Claro, la del 51 ya estaría dentro de esta doctrina Hayes, pero de todas formas son películas en las que tú puedes mostrar cualquier cosa, puedes mostrar como un tranvía llamado Deseo, ¿no? Unos celos fuertes de él, ¿no? Unos celos muy pronunciados, y una mujer que se deja un poco llevar por la situación, por la sociedad, porque no sabe una forma de afrontarlo diferente a la que está haciendo, está pendiente de lo que le proporcionen los demás porque ella no ha aprendido a defenderse sola. Entonces, tú puedes, en el caso de Elia Kazan, el director de esa película, tú puedes mostrarlo, pero el final siempre tiene que pagar el malo y siempre tiene que pagar y siempre tiene que salir beneficiado el bueno, el débil o el tal. Entonces, en esta película hay un poco de eso. Y ahora mismo en el cine también hay un poco de eso, aunque no está escrito en piedra, ¿no? Pero sí es verdad que para que una película triunfe, tiene que al final tener un final feliz, triunfar los buenos, ¿no? Tiene que seguir esa línea. Es uno de los motivos que ha dicho Guillermo del Toro por el que su película es así. Él dice, la forma del agua tiene el final que tiene. Yo soy un tío muy mal de la cabeza. Mis profesores, mis instructores, mis maestros son otros, pero tenía que darle este final para que me lo aceptaran. Porque si ya es una locura y todo lo que hay entre medias es inaceptable, cuando llega el final, les doy un final encima, no autocomplaciente con el espectador, se me viene abajo y no me la aceptan y no hubiese conseguido nunca el presupuesto. Entonces yo creo que hay un poco de eso. En toda esta época, donde empiezan los inicios del jazz, ¿no? Empieza a moverse la idea del flapper, ¿no? Que son la corriente de flapper. El tupper. El tupper. No, el tupper es para la comida. El flapper es la corriente esta en el que las mujeres de la época empiezan a realizar... Sí, el fapper es ya más millennial. Vale. Pero el flapper de la época eran mujeres que hacían cosas que en aquel momento no estaban concebidas para ella. Por ejemplo, protagonizar, que ahora mismo nos parece una locura, ¿no? Pero protagonizar un disco de jazz, salir en una pose sugerente, los inicios del pin-up. No sé si sabes lo que es el pin-up. Es más, ahora también ha resurgido. Sí, también ahora ha resurgido mucho. Pero no porque haya más que por lo que representaba. Claro, más por lo que representaba para hacer una especie de simbología que porque haya una realmente necesidad, ¿no? No, en aquella época el pin-up se mostraba así a las mujeres porque era una forma de darle protagonismo, de derribar esos muros que había en la época, una especie de mini revolución muy recatada, muy controlada, ¿no? Pero como lo que hemos dicho con las películas, tú hacías lo que podías con lo que tenías. No se puede culpar a nadie descontextualizándolo, ¿no? Es como decir, bueno, ¿y por qué la mujer está, ahora no me acuerdo el nombre, por qué la mujer está negra de raza africana de la raza africana, no, de la raza negra, de Estados Unidos no se sentó antes atrás del autobús? La chica. Sí. No me acuerdo de su nombre, ¿no? De esta mujer. ¿Por qué no se sentó antes? Nicole Kidman. Claro, Nicole Kidman, seguro que es Nicole Kidman. Seguro. ¿Te imaginas una película de esta señora protagonizada por Nicole Kidman? Pintada entera de negro con CGI. Betún ahí. Betún. No. Pero que es eso, ¿no? Hay que comprender las cosas en el contexto de la época. Aparte del flapper, ¿no? De estas tendencias de ideas de estamos hartos un poco de la guerra, queremos un poco de... Rosa Parks. Rosa Parks, perdón. Sí, está bien. Y yo tenía un ordenador aquí, pero he dicho, ¿sabes? ¿Va esto de racismo? ¿Va esto de racismo o no va de racismo? No, porque nos vamos entreteniendo mucho juntos y al final nos vamos avanzando, ¿no? Aquí es donde se ponen ideas también que son muy importantes para esto, que estas sí calan mucho en la población, igual que a veces hay ideas que sobrevuelan, ¿no? Las ideas que tenemos los universitarios, vanguardistas, de, este movimiento es maravilloso, ¿por qué no me uno yo a esta idea? Siempre hay otra serie de ideas que, aunque no sepan nombres, no sepan términos, influyen más fuertemente en la clase obrera. Y en aquel momento en la clase obrera hay dos ideas que están muy fuertemente ligadas. Una es el anarquismo, que si queréis ahora uno de los dos lo explica, y otra es el neomalthusismo.
¿Cuál queréis No me voy a explicar? parar a explicar el anarquismo. El Quien quiera anarquismo saber. todo el mundo Este programa conoce. es de sexualidad. Sí. Si alguien No, espera pero que es demos una importante. explicación de Anarquismo anarquismo, sexual, bueno. Porque me estoy rebelando contra la sociedad. Es la Pues idea del revélate tú anarquismo. solo, pues cuéntalo tú. Entonces, Yo no me estoy bueno, revelando. Es la idea en la que nos revelamos nosotros de la sociedad, ¿no? Entonces, se utiliza como contraportada para hablar de temas como la sexualidad, el feminismo, ¿no? Porque vamos en contra de un sistema que se ha impuesto a nosotros, que somos trabajadores, no tenemos nada que ver con ellos, nosotros no tenemos por qué seguir sus reglas, ¿no? Y ese es el anarquismo. Y luego está el neomalthusismo, que es de Thomas Malthus, que es un filósofo que decía que la clase obrera lo peor que tenía era que se reproducían mucho y que no debería haber tanto. Eso es peor para ellos porque le quitas víveres, le quitas los bienes que después les van a dar de comer y también les quitas el trabajo, porque si nace más gente en un territorio, si una pareja tiene 7 hijos, pues para esos 7 hijos y los de la otra familia y los de la otra, al final te hace 7 pequeños pueblos que no hay trabajo para todos ellos, ¿no? Y entonces él, inicialmente, su idea filosófica iba en plan, pues represión sexual al máximo, ¿no? Una cosa un poco fea, y el neomalthusismo es como una reinterpretación diciendo, no, pues nosotros no tenemos por qué seguir esta idea de que los católicos y esto tenemos que procrear, nada más que hacerlo para procrear. Vamos a usar nuestros condones, que ya se estaba iniciando en la época, vamos a echarlo todo fuera y vamos a tener un control sobre esto, ¿no? Porque se nos está yendo un poco de las manos. Como ya decimos, todo esto en España es irrelevante, ¿no? Porque en la época apenas surcan estas ideas, en la época de la República se ve un poco y luego ya cuando llegamos a la época de la Guerra Civil y tal, pues no, hay una especie de Teníamos otros ventana. problemas. Sí, y que hay una ventana opaca al mundo y tú realmente no estás viendo las ideas. Y las ideas como el marxismo, el anarquismo en España tuvieron una gran represión, ¿no? Durante muchos años ya tuvieron muy... ¿Qué? No, Dani. El show de Dani. No, esto es normal. Esto mientras yo hablo, Dani saca unas pelotas, empieza a hacer malabares. Bueno, hablemos de lo que hemos llegado aquí. Hemos llegado al punto donde yo quería llegar. Porque ya, años 50, nos lo hemos saltado. Es lo que te iba a decir. Bueno, Sí. ya que has hablado tú de los años 20, recordemos que después Los iba lo años del tre- informe en los años 30, Kinsey. en los años 30. Claro, sí. 15. Recordemos 15 joder, con el mierda de nombre. ¿Verdad, Guillo? Te voy a poner el actor para que lo veas. En plan, recordemos, nada, antes lo hemos mencionado, pero recordamos de forma muy rápida lo que decían algunos puntos importantes del informe Kinsey. 15. Orientación sexual. 6. Orientación sexual, hablaba de que había una bisexualidad, grados de bisexualidad. Tendencias. Claro, también sacó el dato de que el 22% de los hombres tenía comportamiento homosexual y muchas relaciones fuera del matrimonio. ¿Sabes quién es? Dios, sí sé quién es, tío. Pues este es Ben Kingsley. Vale. Buscarlo en Google, ¿vale? Y también sacó el dato de que las mujeres pues eran igual que los hombres. Perdón, pero ese no es. Sí, en Ben Kingsley. Sí, vale, será quien quiera. Pero ese no es el actor, coño. Sí, no se puede trabajar, tío. Bueno, venga. Aquí Vale, vengo no, sigue, intentando dar unos datos, una seriedad, pero... Sí, sigue, Como- que nos como estamos haciendo, comentaba- Siga. nos estamos haciendo muchas pajas mentales. Vale, perdón. Perdón. Saltándose Si las tuviese reglas. aquí nuestra técnica, Sí, que ahora mismo ha sí. salido un momento, le pediría un sonido... Exultante, No, Bueno, últimos datos interesantes sobre las mujeres. Lo que reflejó este informe fue que eran exactamente igual que los hombres, que tenían conductas homosexuales, que tenían relaciones fuera del matrimonio. De hecho, un cuarto de las que fueron entrevistadas la habían tenido. Y que se masturbaban. ¿Qué pasó con esto? Pues que rompe la idea. Se masturban, ¿qué habla? Se masturban. No. Lo siento, Alberto. ¿Está flipado que sí? Onda. Pues que rompe la idea con la de la mítica Virgen americana. Pero estamos perdidos, ¿eh? Los necesitamos. Ahora que han Y ya descubierto está, y aparte eso. de eso, pues es que empezó a registrar también y registró conductas de pedofilia. Pedofilia, orgías, etcétera. Ah, sí. Que no se tenían en esa época, que existían, por así decirlo, que se tenían un poco olvidadas, o eran en plan muy pecaminosas, en plan, oh Dios, castigo. Pero efectivamente, como hablábamos, el mundo de la suburbia pues tenía de todo ahí dentro. Esto es muy denso, pero es que realmente no había una idea del niño como la que tenemos ahora, de protejamos a los niños. claro. Los niños eran unos gorrones que dentro de poco se tenían que poner a trabajar, si no te podías deshacer de ellos, ¿no? Estas cosas, hablarlas... Eran pequeños adultos. Claro, eran pequeños adultos. Estas cosas, hablarlas con la mentalidad que tenemos ahora... Estoy escuchando tu papel doblarse y plegarse. Y es muy poco Estas cosas, y es muy poco radiofónico. No, pero estas cosas pensadas con la mentalidad de ahora es que no las comprendemos si las decimos así. Pero si como nos metamos en todo esto, también vamos a No. echar aquí la tarde. De hecho, Aquí estamos para el el sexo. propio Kinsey, Es que estamos para eso. en base a las conductas registradas de pedofilia, Sí, analizó la conducta sexual de los niños. ¿Me sigue? sí.
Hecho que años después ha sido criticado porque en plan, o sea, puto loco, ¿cómo se te ocurre utilizar lo que te dice Eso no un sale en la pedófilo? película. No, pero sí los documentos que yo me he leído. Tan raros que yo me preparé algo. Pero como estaba comentando, que se me ha ido un poco de la cabeza. Ah, claro. Decían, hostia, ¿cómo utilizas lo que te acaba de decir un pedófilo que deberías haber ido a las autoridades para encima decir cómo es la vida sexual de un niño? Y bueno, pues eso, que en su momento no se vio tan mal como después ha sido criticado. Y yo creo que con esto podremos empezar la revolución sexual de los años 60. Es muy importante para todo esto, comprende también muchos movimientos, el movimiento de contra el racismo, ¿no? Y este movimiento feminismo, que contrariamente hay que encuadrarlo un poco porque si no, no se entiende, igual que la guerra contra Vietnam, ¿no? Que tú no entiendes cómo realmente se produce. Las mujeres han tenido una gran dependencia durante los años 40 porque muchos hombres se han ido a la guerra, entonces ellas se han ocupado de los trabajos y cuando han vuelto le han dicho, hombres, los que han vuelto, claro, los que han vuelto pues le han dicho, oye, hazte a un lado que el negocio lo estaba llevando yo, y han dicho, ya bueno, pero si yo lo estaba llevando iba 1000 veces mejor de lo que está haciendo este imbécil, ¿no? Esto sumado a los movimientos eso que venían del otro lado del charco para los americanos, aquí en España esto se vio poco o nada, porque estaba muy limitado, ¿no? Pero aún así se veía, ¿no? Pero muy, muy limitado, ¿no? Comparación, no eran grandes movimientos de masa. Y allí, en el otro lado del charco, pues ellos tenían estas ideas, ¿no? de feminismo y de contra el racismo y de igualdad, al fin y al cabo, que discrepan, disienten. Hay que entenderla también como la igualdad de la época, que no es la igualdad de ahora. O sea, la idea de igualdad ha cambiado mucho. Ahora mismo, la ceguera ante el color, por ejemplo, que es uno de los estudios que está más fuerte tirando en psicología, la ceguera por el color, es que a ti te da igual, la gente que dice, a mí me da igual que sea negro. Eso está mal, eso es una nueva forma de racismo, según las nuevas corrientes de igualdad, igual que decir, a mí me da igual hablar con una mujer que con un hombre. Eso es machista, eso es sexista, ¿no? Hasta cierto punto, porque las nuevas corrientes dicen que tú tienes que identificar que en esa persona ha habido una represión, una opresión anterior, pero que con esa diferencia y todo está en el mismo lugar. Pero no que a ti te da igual. En aquella época los movimientos de igualdad se posicionan en un nivel de indiferencia, ¿no? Es decir, pues nosotros queremos que nos traten igual que a los demás. Y las posturas de ahora son, no, nosotros hemos sido tratados mal, nosotros necesitamos resaltar de cierta forma para que se produzca un cambio, para que se establezca un nivel de igualdad, que es lo de, si siempre me han restado 7, ahora sumo 14 y me quedo en el mismo sitio. Entonces hay que entender cada una de las corrientes en las épocas en las que cada una se sitúa, ¿no? Y con raíces, estas raíces en Estados Unidos, ¿no? De necesidad de cambio, la llegada de Kennedy, los movimientos también en Europa, que se está reconstruyendo en la Segunda Guerra Mundial y que está tirando por un gran crecimiento económico para las clases obreras. Llega la Guerra de Vietnam, estamos hartos ya de estar como en segundo plano, nos vamos a poner en primera plana, llega la revolución sexual. La Flower Power. En la época del Flower Power. Aquí hay un gran aumento de esta actividad sexual, un desenfreno, una gran tendencia a estudiar, ¿no? Este tipo de fenómenos, porque ya veremos que, por ejemplo, en el ámbito de la psicología, aquí encontramos a Master y Johnson, que están estudiando la conducta sexual, la etapa de excitación, meseta, orgasmo y recuperación o vuelta... Los cambios fisiológicos. Sí, los cambios fisiológicos, ¿no? Yo creo que es una de las partes que tenemos que tener ahí. ¿Qué resaltaría vosotros un poco de esta época hippie, de la Flower Power? Yo creo que yo destacaría que es como un desafío. Esta época supuso un desafío a lo que ya se conocía, los conceptos, las normas no escritas, o incluso escritas en ciertos aspectos, en ciertos sitios, sobre la sexualidad, sobre cómo tenía que ser la sexualidad y la expresión sexual. Vale, ¿y tú, Marta? ¿Perdón? Ya. La pillamos para juego. No, que ha tirado otra vez la patata y nosotros nos hemos quedado mirando. Vamos a decirle al árbitro que en serio, que querías que siquiera... Bueno, sigo hablando. No, pero que no es que no dejes de hablar, es donde lo dejas de hablar. Ah, vale. Pues no lo sé, yo qué sé, tío. Ahí, perfecto. Sigue, ¿no? Sigue por donde iba Dani. A ver, no, Revolución es imposible, sexual. Dani. He comentado que la revolución sexual yo destacaría que fue un desafío contra las normas no escritas que había en esa época sobre la sexualidad, sobre cómo tenían que expresarse sexualmente.
Bueno, pero eso se ha estado viviendo previamente también. Pero a ver, como que, hemos que hablado. no tienes por qué discutirme, puedes dar tu opinión, ¿sabes? Que yo he dado mi opinión. No esperaba una réplica, la verdad. Pero No, si no, venga, da. comentemos esto Sí, en una no, batalla de de acuerdo, gallos. ¿Mata? ¿No? ¿Qué? ¿Qué te toca a ti? ¿La revolución sexual? No, Vale, no, dilo, por dilo. Si revolución. no tienes nada que decir, dilo, que yo quiero escucharlo. No, yo ya... Nada en más plan, que añadir, dice, nada más que añadir, Yo ya le he ya. dicho a Dani que no y yo ya me quedo aquí. Bueno, pues... La revolución sexual es la época donde ya está ya todo y no solo pendiente a un cambio en la sexualidad, sino que se matiza en todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? Se ve también en política, están cansados de la misma época, el disparo a Kennedy, ¿no? Y luego la época Reagan, ¿no? Volvemos ya a empezar una época de conservadurismo, ¿no? Y esta época de conservadurismo que vendría después de la revolución sexual, una época donde ya empieza la pornografía en Estados Unidos, empiezan a darse ciertos fenómenos, ¿no? Cae, como ya hemos dicho, el código Hays y en las películas se empiezan a ver ciertas culturas, ciertas formas sexuales distintas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la película de Stanley Kubrick, que también es una novela de la época muy importante, se llama Lolita. Teo se va de puta, ¿no? No, Pero qué sé, tío. Que hay muchas pelis. Lolita. Ah, Lolita. Vale. Lolita. Sí, seguro. Que se une a Henry Miller y a toda esta estirpe de escritores, ¿no? Que va un poco en contra de lo que se ha escrito siempre, rompiendo un montón de tabúes que tienen para la época, ¿no? La línea de Trópicos sienta las bases y luego tenemos a Lolita, ¿no? Que es de un señor mayor que de repente le gusta una niña de 12 años y te cuenta esa obsesión que siente este hombre por esta niña, ¿no? Y bueno, y te va viendo la historia, ¿no? Yo recomiendo la película de Kubrick, que la niña es mucho mayor a la novela porque, claro, en la época tú no podías hacerlo tal cual, ¿no? Pero tenías que jugar un poco con lo que te estaba dando, ¿no? Con Faldas y a lo loco también, ¿no? Que una película de los 50 que también va por ahí, ¿no? Vemos a dos hombres travestidos y a un hombre que realmente tiene esa maravillosa frase final del cine, que es inmortal ya. Cuando él está diciendo, cuando van en lancha los dos, él va vestido de mujer y va el capitán al lado, ¿no? Y le dice... Pero es que ronco mucho. Y, bueno, no pasa nada, yo me pongo tapones en los oídos. Pero es que sepas que yo tengo muy mala leche, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues ya veremos cómo nos las apañamos. Se quita la peluca y dice, ¿que soy un hombre? Lo mira y dice, bueno, nadie es perfecto. ¿Sabes? Esa idea para la época, ¿no? De mirar, aunque fuera en clave de broma, ¿no? Pero empezar a derribar esa barrera de decir, bueno, eres un hombre, pero es que eres ideal para mí. Es que si te he visto ideal durante la hora y media de película, bueno, esta tiene un poco menos, te he visto ideal durante todo este tiempo, ahora, ¿qué voy a decir? ¿Cómo me voy a echar atrás, no? Si es un amor por encima de eso. Y yo creo que escritores más conocidos de otros ámbitos, como por ejemplo Stephen King, son famosos por derribar también ciertas barreras, ¿no? Ya que se han derribado todas estas barreras y ya nunca volveríamos hacia atrás, volveríamos hacia adelante. Si es verdad que empieza una época de semimiedo, en los años 80 y 90, por todo el tema este del SIDA. Se empieza a popularizar la cultura homosexual, tendríamos en la época el movimiento homosexual, ¿no? Y en Estados Unidos empieza esta enfermedad, ¿no? Que ya vuelve a traernos otra vez tabúes, prejuicios con respecto a la comunidad y con respecto a la forma de vivir nuestra sexualidad. Tendríamos por una parte, por ejemplo, decir que el sexo anal queda totalmente denostado, que crees que por darle la mano a alguien con SIDA puedes coger SIDA, todo este tipo de cosas, ¿no? Vosotros que tenéis que aportar a los años 80, 90, esto de un poco de revulsión, ¿no? Venimos de volvernos locos en los 60 y en los 70, cocaína, manifestaciones multitudinarias en las calles, voy a reclamar mi derecho como hombre, como mujer, como negro, como blanco, entonces... Ahora estamos todos iguales, buen rollito, buen no sé qué. No había una igualdad, por supuesto, ni se ha llegado ahora. Oye, ahora estamos mucho mejor que en la época, ¿no? Pero había ese olor en el ambiente de estamos cambiando las cosas y de repente se paran los 80. ¿Qué opináis vosotros? ¿Cómo veis esta época? A ver, yo veo que aparece la diferenciación se hace real de sexualidad y reproducción. Lo que ya venía fraguándose en esta época es cuando más se hace patente. Y aparte de eso empiezan a aparecer ya más, se empieza a dar normalidad a relaciones prematrimoniales, a escenas de divorcio, incluso abortos. Aunque haya países que actualmente todavía tengan el debate ese, en aquella época
ya empezaron a aparecer países que legalizaban el aborto. Entonces, bueno, pues son ciertos aspectos que caracterizaban la época. Y la verdad es que no conozco más de esa Hombre, época. aunque el uso del preservativo también ya se había popularizado previamente en el mundo homosexual, Y con el eso... DIU también aparece. ¿El DIU también había aparecido ya? Digo. Sí. Digo. Pues... pues como... Ese chiste también está prohibido. Joder, Es verdad. es que no se puede decir nada aquí. Chiste tan malo todavía. Pues ya no sé qué te estaba diciendo, Daniel. Con tu Estaba comentando el tema del castillo. preservativo y los homosexuales. Ah, que como en la homosexualidad Porque yo no te hay... escucho. Ah, sí, ¿no? Oh, qué bonito. Como en la homosexualidad sí hay... el fin es más de disfrutar el acto y no la reproducción, pensaban que realmente, como no había tanta información sobre las ETS y demás, que no tenían que utilizar el preservativo, no estaba tan difundido en ese colectivo. Entonces yo creo que también un poco el cambio no cambio, sino los problemas, las ETS que fueron surgiendo en el colectivo homosexual más que en el heterosexual, pues fue más por eso, porque no se veía la reproducción que ellos no tenían, sino que fue un poco, vámonos ahí a lo loco sin Puede tener que cuidado. ese suceso haya también ayudado, haya fomentado la opresión o la discriminación que se ha visto sometido al colectivo homosexual. ¿Cuál? El suceso de la GTS. Del SIDA. Sí, la época esa. Sí, hombre, claro. Sí. En el Era- momento sí, claro. En la época, muchos obispos presbiterianos de Estados Unidos Pillaron SIDA. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo ha pasado? Sí. Si yo no he hecho nada, ¿qué ha pasado? oye, ¿y esto? No, claro, Claro, ¿por que se qué? levante una mañana y diga, yo cómo he perdido 40 o 50 kilos. Que... Broma de SIDA, a lo mejor no. Tampoco dijimos que no. No, hombre, pero que Yo no estaba... la he puesto en el límite, se me ha olvidado. No, sí, y ya sí. que se me Bueno, pasó- era broma de obispo, ¿no? Y como claro. broma de obispo sí lo codificamos bien. Que, claro, muchos obispos de la época en Estados Unidos y muchos pastores, ¿no? Porque allí ya sabemos que hay una diversidad que no la hay aquí. Muchos en esa época decían que esto era un castigo de Dios a los homosexuales. Entonces decía, ¿para qué vamos a buscar un remedio al SIDA si lo tienen los homosexuales? Que se ocupen ellos con sus mierdas o no tengan sexo homosexual, ¿no? Fue una excusa y fue donde se popularizó la cultura del armario, del closet up, que sería una cultura que ya se ha visto anteriormente de vamos a escondernos en el armario. Los homosexuales tenían vergüenza de ser homosexuales o de decirlo en público porque no querían ser calificados de enfermos, porque se hacía una analogía entre homosexual y enfermo por culpa de la enfermedad, ¿no? Y por culpa de los valores también de la Casa Rica, que fue uno de los presidentes más importantes de Estados Unidos porque sentó unas bases de la familia de bien, la familia que no tolera las drogas, que no tolera que hablemos de sexo, ¿no? Influyó mucho en la cultura adolescente porque ya pasamos de decirle a los niños, dando un poco igual, ¿no? De la época hippie esta de los niños viven en la naturaleza, que ellos experimenten sensaciones, que vayan evolucionando conforme a decir, no, para que un joven crezca sano, mental y físicamente, tiene que tener unas directrices y una mano dura y tienen que estar detrás de él fomentando que vaya por el camino correcto, ¿no? Y yo creo que de eso hay mucho o todo ahora. Y es algo que influye al resto de Europa, ¿no? El movimiento este de control absoluto en temas sexuales de la población joven, lo vemos hasta nuestros días, ¿no? Terminan los 80, terminan los 90 y nos encontramos donde estamos ahora, 2000, 2000 y pico. Nueva ola de movimientos, tanto en Estados Unidos como tal, que piden la igualdad, que piden la de eso, pero en el tema propiamente sexual, ¿dónde estamos? ¿No? Surgen nuevos términos, nuevas nomenclaturas, surge sobre todo en Estados Unidos, pero aquí también, ¿no? Leyes muy importantes a favor del matrimonio de personas homosexuales, leyes que permiten tener el mismo número de privilegios, al menos sobre el papel, siguen estando denostados, no, pero no es realmente... ¿Qué opináis vosotros? A ver, primero que era en plan, hecho sin... Y puede parecer que me parezca un tocho lo que estás diciendo, pero no es eso. Lo he dicho porque respecto a lo que comentas de cómo está la sexualidad al día de hoy, me parece que la aparición de Internet y de la globalización de todo Sí. lo hace muy, 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 muy complicado analizarlo. Pero muy complicado, porque es que no sabes hasta qué punto puede llegar a evolucionar, o sea, no sabes hacia qué dirección. Para saber la dirección a la que va, creo que deberías tener acceso a la Deep Web. Porque la Deep Web, cosa que es... La Deep Web. ¿Qué porcentaje de la Deep Web de Internet?
el 90%, 90 y algo. Pues en ese 90 y algo por ciento, o sea, si Internet es 80% sexo o temas relacionados con sexualidad, joder, la Deep Web no va a ser menos. Sí, no, el Internet ha popularizado la pornografía, el que se pueda basar, pero como decíamos antes, como algo underground, entre comillas, ¿no? No es lo típico... Claro, es que se ha mezclado eso. No es lo típico llegar tú a casa de alguien y que tenga de pestaña inicial en vez del Google el Pornhub. Claro. Es que yo creo que no hay antecedentes sobre esta época. No. Porque a lo mejor antes podía decir, bueno, es cíclico. Primero se reprime, después se... No, pero es que ahora no. Es que ahora Yo creo mismo que sí. estamos viendo una época en la que a la vez que se reprime, está habiendo una globalización. Hay Eso es el exactamente... desarrollo underground, pero no al nivel que ha habido en esta época. La edad victoriana era exactamente así. O sea, No yo puedes contigo, compararme la victoriana Alberto, con ahora. Tú conmigo, Alberto, ¿qué tal? Oyes muy bien, tu mujer, estupendamente. En casa la tengo ahí sentada, que no se puede mover. Y tú, estupendo, pues yo tengo a mis hijos en 3 reformatorios. Uno va a salir militar, porque ya lo he decidido yo. Ah, muy bien, muy bien. Y luego nos encontramos en un garito y en plan, bueno, tú le estás dando a este, pues yo te doy a ti y todo aquí queda en amistad, ¿no? Entonces, era realmente así. Era más bestia. Era más bestia de hecho porque el internet ha sido un poco desviar el foco de lo que eran los burdeles y tal, ¿no? Ha canalizado esas frustraciones, ¿no? Creo yo. Y las parafilias y demás. Claro, lo que antes era una parafilia, solo puedo tener sexo, por ejemplo, con niños, la pedofilia, ¿no? Solo puedo tener sexo con niños, ahora puede ser veo pornografía infantil. Marta. No. O sea, habla, Marta, joder. Ah, que era agüita. Que quiero agua. Claro, Pues pídelo, Pero eso coño. no es radiofónico. claro. Venga. Que es que ahora mismo es lo que dice Dani, es un salto muy grande por el internet, el acceso a internet. Hasta hace muchísimo, lo podemos comparar, pero no teníamos el acceso a tanta información, ya sea pornográfica, ya sea intelectual, teórico, académico, lo que queráis, pero no teníamos esa información. Ahora también estamos sobreinformados, tenemos exceso de información. Muchas veces con eso tampoco sabemos muy bien. Para mí ahora mismo el límite es la imaginación. What a time to be alive. ¿No? que dice el meme y tiene cierta parte de razón, ¿no? Yo creo que es eso. Estamos en la dicotomía de, por una parte, queremos que las cosas no se nos vayan de madre y por otra parte queremos el máximo de libertad. Y no saben que dos cosas son opuestas o una libertad regulada tiene sus limitaciones per se, por definición. Entonces... Ahora más bien estaríamos como en el anarquismo sexual. No, Porque, no es realmente eso. por lo que he estado escuchando y eso, por los estudios y demás, es lo que tú decías antes, todo está muy con etiquetas, todo lo tenemos etiquetado, lo tenemos clasificado, pero ahora las personas que están dentro de esas clasificaciones dicen, no, yo no quiero tener una etiqueta, no quiero estar en una clasificación, yo quiero que me saques de aquí, yo soy una persona con mis gustos, mi identidad, perfecto, pero no me clasifiques, yo vivo y punto. Es como, vale, tú te has hartado una vida estudiando, de clasificar y demás, pero yo ahora no quiero. Voy a vivir y punto, sin etiqueta. Yo te diría que lo puedo aceptar, pero voy a poner una contrarréplica a eso. Porque yo creo que por cierta parte, al revés. Creo que nunca los seres humanos en la historia hemos tenido tanta necesidad de formar parte del colectivo. Nunca, jamás. O sea, bajo la excusa de yo soy libre para decir lo que quiera. Claro, pero yo soy libre para decir lo que quiera, que se llama Juanito. O sea, no me digas que soy Pepito, soy Juanito. Juanito soy yo. Hombre, por supuesto, si lo tengo puesto en todos los perfiles, en todos los estados, en todas las redes sociales, no voy a ser Juanito yo. Entonces, me gusta mucho esa frase de derribaron las iglesias para levantar estadios, ¿no? Esa idea, no, sí, puede parecer una gilipollez, pero es una idea que es muy ilustrativa, ¿no? Esperando que te explique. Han tirado a los dioses, hemos tirado a los dioses al encontrarnos todos bajo el mismo credo y decimos, vale, yo ahora quiero determinarme de la mayoría, pero se han formado muchos pequeños grupos muy cerrados. O sea, tenemos todo, yo soy Alberto y soy republicano y soy feminista y soy del Cádiz y soy madridista, y los que no compartan todos los círculos esos a la vez están fuera. Entonces hay pequeños círculos que convalidan entre ellos y que nuestras relaciones se basan en cuántos círculos estamos dispuestos a aceptar que esté la otra persona fuera.
Entonces, yo creo que también nos La estamos teoría volviendo un poco- psicosocial que se acaba de sacar de la manga el compañero. Sí, vamos. esa teoría es mía. Esa no la he leído en No me ningún la lado. quiten patente. Esa que queda aquí firmado, ¿no? Esa teoría es mía y ya no creo que vaya yendo mucho más. ¿En serio estás preguntando ahora y tienes un ordenador enfrente? Ya, pero yo no sé cuándo hemos empezado exactamente. Ah, Por eso vale. pregunto a la técnica. ¿Por qué tienes que romper todo lo que es de radio? Tengo yo aquí que decirle a la gente, ahora la técnica va a poner música, ahora vamos a hacer una pausa, ahora vamos a hablar de tal. No. Ay, no me dejas expresarme libremente. Opresión. No, Dani, deja de tocarte eso. ¿Qué estás haciendo? Por Su favor. trampa. Vale, yo creo que ya viendo este momento, lo que vamos a hacer es una pequeña pausa y ya volvemos a explicarlo ayudados de las películas que hemos propuesto hoy. ¿Cuáles son, Dani? ¿Para cuándo el chorrijuego? Que es lo importante. Las películas. Es verdad, Guau, es verdad, es verdad. Bueno, pero cuando yo digo pausa, tu chorrijuego es una pausa. Es verdad, sí. Entonces, Se deja de pensar. ¿por qué me estás cortando tanto hoy? Películas. Las películas que vamos a hablar es de Master of Sex, una serie, ¿no? ¿O vamos? Sí. Bueno, de ¿De las películas? obras, sí. Claro, las obras de que las son- obras Master of Sex y de la película Un método peligroso, Que no terapia peligrosa. que no terapia peligrosa. Claro, pero es que a dangerous method se puede es interpretar. Problemas de traducción. Bueno, Ok. traducción, pero eso es traducción si no sabe inglés. Si sabe inglés, hace la traducción final, que es terapia. Nos vamos y volvemos en unos instantes. El chorrijuego de Dani. Para Indes Media. Buena, pues estamos aquí en el chorrijuego de Manolo. Vamos a jugar. Venga, lo que toca hoy. Hoy es revolución sexual, ¿vale? Por lo cual se me ha ocurrido que lo que os voy a plantear es lo siguiente. Os voy a plantear, el juego va a consistir en lo siguiente. Voy a poneros dos opciones y una de esas dos es el nombre que tiene una técnica sexual. ¿Vale? Técnica o práctica sexual que, aunque sea antigua, en la actualidad sigue vigente. Esa práctica, ¿vale? Todas siguen vigentes ahora. Todas las que se van a decir siguen vigentes. Nuestra Entonces- técnica Amalia quiere jugar, entonces has cogido una pizarrita. Ahí te veo bien. Vale. No nos ha Vale, presentado, pues esto luego se sube aparte. Estás aquí, Marta. Ah, qué bueno, cosa más pues fea. presentación rápida. El tonto que acaba de hablar, que no me acuerdo de su nombre. Yo tampoco. Y nuestra invitada Marta. Hello. Y nuestra queridísima técnica y participante Amalia. Ahí vamos. Ahí saluda con la mano. Haré de tu Venga. voz también. Vale. Vale, entonces lo había entendido. Sí. Os pongo Dos dos opciones. opciones. Dos opciones, Tenemos que una es una elegir. práctica sexual que sigue vigente. Sigue Y vigente. otro, me lo he inventado yo. Vale. El nombre. Vale, una es real y la Vale. otra no. Exactamente. Wikipedia puede ser real, pero org. tuya. íntima. Claro, después de cada una, pues, Wikipedia.org. os comentaré en qué consiste cada práctica. ¿Vale? Por Vale. un leve inciso diré, oye. Bueno, si lo sabemos, lo podemos explicar nosotros, ¿no? Joder, sí, me llevaría a sorpresa. Podemos hacer hasta un Que teatrillo. no creo, pero. No, estaría. Un teatrillo. A ver. Bueno, súbete encima de la mesa. Aquí abajo hay que poner un canario. Alguien va roleplaying. explicando. Ahí está. Venga. Vale. Avisos. A navegante. Puto patriarcado, puto heteropatriarcado, puto heterocis patriarcado. ¿Qué quiere decir esto? Que desgraciadamente, mira Bueno. que he buscado, pero no he encontrado prácticas sexuales centradas en el placer del hombre. Y del hombre heterosexual. Puedes mirar un poco en el de esto. Mira un poco al lado del micro. ¿Ves lo que pone? En el otro lado. ¿Ves lo que pone? ¿Qué pone? UCA Indes Media. UCA, la universidad. Sí, ¿Vale? ¿qué pasa? Por lo que vas a decir ahora. ¿Qué voy a decir? No sé qué vas a decir por eso. Ah, Porque no. como has dicho que vas a decir técnica o cosas sexuales, yo he escuchado de todo. ¿eh? Pero Vale, que eso no a es ver, culpa mía. bueno. Claro, No, has tenido culpa de ya, los casos de ya. los demás. Me refiero al vocabulario. O sea, la práctica en sí la puedes describir, pero vamos a mantenernos, ¿no? Vale, pues Ámbito aviso de que universitario. puede que utilice un vocabulario poco aceptable, pero me baso en el humor. El humor me protege. El humor me protege. Pero una cosa, ¿has mirado el Kama Sutra? Porque supongo que allí habrá más cosas para mujeres, ¿no? O sea, El Kama Sutra es un No te follón, creo. tío. El Kama Sutra es un pedazo de follón. Algo habrá. Oye, es una enciclopedia. Sí, sí tocha. hay. Sí, pero- bueno, coño, pero. El Kama Sutra es un follón porque he estado buscando y cada uno tiene nombres distintos. Me he descargado como 3 o 4 y los 3 o 4 tienen nombres distintos. No sé. Y las posturas son Claro, posturas en pareja. son posturas diferentes. Son sí. posturas en pareja. En Vale. parejas heterosexuales. Ah, vale. Sexuales, exactamente. Ah, vale. Que también que también hay alguna homosexual, pero bueno, que esas las he puesto. Vale, venga, Bueno, eso, simplemente el aviso de transgénero, nada, y homosexual, por alguna cosilla he encontrado.
pero que desgraciadamente pues hay... ¿Homosexual de hombre o de mujer? De ambos, diferentes. de ambos. Vale. Claro. Me gusta que sea un aviso y a la vez una pista. Así que venga, empiezo. Venga, dale. No, Pues no, ya, hombre, ya, no me tiene. ya me salto cosas con Venga. animales, con... Oh, Claro, Primer nombre. dos nombres. dos opciones. Sí. Opción A. Carrete filipino, Opción B. Mira que lo sé. renacer húmedo. Buf. Pon A o B, Amalia. Y desde aquí, así no tienes que escribir. La Claro. A es carrete filipino y la B, amanecer húmedo. Yo digo opción B. A partir de ahora lo voy a decir, pero con mucha sensualidad. Para intentar No sale, Dani. excitar a los oyentes. La B. Opción B. Vale. Yo digo la B también. La B. Carrete filipino Opción suena B. mucho a ti. ¿A que sí? Sí, o sea, es que eres por tú. eso. Por eso me gusta, porque efectivamente es carrete filipino. ¿Sí? Sí. ¿Es carrete Oh, filipino? Sí. ¿Qué habla? Se da en los burdeles filipinos. Es una práctica milenaria Vaya. que se ha pasado de madre a hija. Está guay que las madres a hijas, tío. Te enseñen esas cosas. Yo lo veo del carajo. Está guay. Oye, hija, acércate, vamos a aprender a... Claro. Vamos a aprender Y a hacer esto. Ya vamos. Las más Carrete. diestras en este arte suelen hacerlo prostitutas o meretrices y consiste en atar la base del pene con un hilo e ir tirando y, y destensando coño, no sé la palabra. Ir tensando y destensando a medida que tú quieras. ¿Que quieres retrasar la eyaculación? Pues tú tensas eso ahí, ¡pa! Hombre, claro. Y ahí no hay nada que ¿Estrangular pase. el pene? Ahí vamos. Con Pero un cordel. hacerlo ¿Y con eso? el cuello también pasa, se te baja la erección del tirón. Hostia, pero... En a ver, general, si ¿Y tienes algo atado a tu ¿Y cuerpo. vosotros como hombre os gustaría esas cosas? pues yo Esa, qué por ejemplo, sé. esa, me esa tiren del práctica. pene con una que cuerda. que te tiren, no, que te lo estrangulen. Pero a Porque ver, te lo que no es... estrangulan. A ver, que evidentemente, imagino... Con un hilo. A ver, que Pero eso será, corta. pero será una estrangulación en la que el músculo no se va a tomar por culo. O sea, Esperemos. una... Hombre, ya. Pero una aún así- tensión- Yo no lo sé. Y la Bueno, cara, sí. la cara de nuestra técnica Claro, es oro. No sabes si está diciendo, no sé si esto es No, va en incorrecto, serio, va en me está serio. entrando fatiga, ¿no? Estoy aquí en una vicisitud que no... La pregunta que tú te has planteado me la hice yo en plan, yo esto lo practicaría, pero cuando llevaba 3 dije, mejor dejo de pensarlo. Porque no estaba preparado para ello. Cuando llevabas 3 prácticas... técnicas, tres técnicas, vale, claro. vale. Ah, vale. Empezaste con la primera. Vale. Ahí vamos, venga. Segunda pregunta. Mal, erróneo. ¿Vale? Quiero hacer énfasis en eso, que había equivocado los 3. Sí. Vale, vale. Venga. Segunda, Opción A. hormiga caliente, Opción B. Hakuna Matata. Tío, ya que son surrealistas las dos. Ahí lo lleváis. Es que puede ser cualquiera, Claro. es que no... Y es que cualquiera puede ser de Dani. Es que No es- Hakuna Matata. Hakuna Es que Matata suena... o es lo de- hormiga, ¿qué? Es lo, Hormiga caliente. es lo de Rey León, ¿no? Hakuna Matata, pero tiene que significar algo en plan, me como todo. O... Hormiga caliente. Hormiga caliente. ¿la ¿Hormiga técnica? caliente es la? ¿Tú cuál Ah, dices? sí. La B, Hakuna Matata. A, B. Hormiga caliente. Oh, buh. Yo quiero jugar. Ya hablabas tú de que no sé qué, de que animales, que no se van a mencionar animales. ¿Cómo que no? Te digo en qué consiste la ¿No práctica. me dijiste que era solo sexo entre dos personas? Pero se pueden utilizar animales Ay, en medio. ¿no? vamos. Yo no he dicho que no vaya a haber elementos... Ah, por eso me ha despistado. Sí, un capachao. Esta práctica se presenta en clubes japoneses de Porque alto no me standing. extraña. De alto standing. Vale. ¿Qué consiste? Pues que mientras la chavala o el chaval está haciendo una felación a otro chaval Otra chavala. o otra chavala, bueno, chavala con miembro viril. O sea, como O sea, ponga que así, solo- pone tantas vale. pollitas, claro, felación. Felación, Si no sería tal cual, no comiendo. sexo oral. Ahí estamos. Ok, ok. Claro. Mientras está en eso, pues le pone un puñado de hormiguita en los testículos. Para que no te las caricias. Ay, ti, 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 ti. Vale, no son carnívoras, ¿no? Joder, Hombre, pero ya. que no, por el bien del chaval, ¿no? A ver, lo mismo le dan pellizquitos, en plan... Ta, 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 Fíjate mordisquito. tú que son cosas incorrectas, ¿no? Un poco raras, pero es que Marta se lo lleva ya al extremo, en plan, y son carnívoras, Sí, sí. y mientras le echa un poco de ácido por los huevos, no, hombre, esto tiene un Hay que límite. echarle imaginación. Pero tiene un límite, hombre, el ser Esta humano. práctica se conoce también como formicofilia, que es utilizar insectos en el acto sexual. Y que, Marta, la gracia del sexo es que lo puedas volver a practicar. Sí, si sí, en la sí. primera se te va la ocasión, ya es la práctica definitiva. Los testículos no son Imprescindible. Ya, No. pero si te los comen ya no te puedes volver a echar hormiga. Ah, bueno, Si te eso comen los sí. testículos. Claro. Las técnicas tienen que poder ser practicables. Vale. Bueno, venga, vamos a Seguimos, seguir. sí, por Venga, favor, venga. porque... Tercera pregunta. Opción A. Balanceo tibetano. Opción B. Oso panda bebiendo de arco iris.
Me cago en Dios. Opción A, la mía. A. Yo digo A. El tibetano. A también. A. Va a ser lo del panda Claro. y voy a flipar. No es lo del panda, pero me encantaría. Pero no es la hostia. Oso panda bebiendo de arcoíris. Si es que me emociono y todo, ¿sabes? Es que no se me ocurre mente humana en la que te pueden decir, oye, hacemos un oso panda bebiendo de arcoíris y no te vayas de esa casa llamando a todos los números Yo no de sé lo que emergencia. es, pero yo me emociono en plan, qué bonito tiene que ser eso. Me cago en la leche. Si es que hasta el No, nombre- claro, tú lo miras a los ojos y me dices, esta persona no solo quiere tener sexo conmigo, esta persona me quiere. De verdad. Esta Mira. persona me quiere. Esta práctica, sí, efectivamente es el balanceo tibetano. Y esta práctica aparece en el Kama Sutra, ¿puede ser? No, en el antiguo grabado del Tíbet. ¿Vale? Esta práctica Esa gente allí con el frío. Pues lo mismo hacemos esto cualquier día. Esta práctica, como excepción, no es únicamente para el hombre, es para la pareja, es para el disfrute de ambos, ¿vale? De ambos elementos de la relación sexual. ¿En qué consiste? Consiste en hombre sentado en posición de loto, ¿vale? Y la mujer cara a él en el regazo, sentada y enroscada las piernas a su cintura para que haya una penetración bien profunda, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué consiste? Una vez estén en esta posición, lo que hacen es que unen las bocas y llevan la respiración compartida. Es decir, ¿Qué yo habla? inspiro, expiro, ese aire lo toma mi pareja No. se lo inspira, lo No. expira. Uy, yo estoy hoy... ¿Qué se consigue con eso? Se consigue que adquieran Con una penetración. atención plena en el acto que están haciendo, en las sensaciones y en el placer. Mindfulness. Ahí ¿Pero vamos. qué hablas? Mindfulness. Pues es la más horrible de todas. ¿Por qué? ¿Qué? Pero que eso tiene que dar una... Como tu pareja tenga mal aliento, lo flipas. Joder, Y que pero tienes ahí que- ya Y que es- tienes que hiperventilar. No. ¿Cómo vas a respirar lo que sale de los pulmones? Que sale dióxido de carbono de los pulmones de otra persona, loco. Joder, por eso te quedas en plan groggy. Claro, por eso dice tú, creo que Pero la vamos, amo. que esa creo parte que- tampoco es esencial, ¿no? Me qué? imagino. ¿Cómo que La no? respiración Sí, en es el la balanceo clave. tibetano. Sí, Si es la clave, Sí, realmente. la clave. Claro. Ay. Ahí estamos. Yo creo, oye, pero si si haces esto es No lo normal, voy a hacer. No- es no lo- normal, no lo voy a es practicar normal que ahora. acabe en un estado de paz y meditación si te estás asfixiando. En el segundo programa comentáis cómo han salido las técnicas y eso. Ah, venga, me parece bien. Ah, que hay que practicar esto. Pues Sí, habrá que venga. buscar, ¿eh? Venga, cuarto. Llegando a casa y Cuarta bueno, pregunta. pues hoy el loto. Opción Perdón. A. Macarna. Opción B. La pinza de birmana. ¿Cómo? La pinza de birmana. Ah, entendido de mi hermana. ¿De Birmania qué es? De Birmania será. De Birmania, como ¿Y quieras la ponerlo. primera? Macarna. Macarna. Makarna. La pinza de Birmania. Macarna. De suena Birmania, Guillo. De No Birmania. Birmania. De tu hermana. Pero de La Birmania. pinza de mi hermana. Pues No. yo digo macarna. La Pues soy pinza la de- única que dice la Pues es la pinza de birmana. Vale. Y es birmana, no birmania. birmana. ¿Quieres saber qué es macarna? Uf, no sé. Paul McCartney, ¿no? Venga. Macarrones en ucraniano, creo. ¿Cómo? Macarrones en ucraniano. ¿En serio? Bueno, pues puede haber una técnica así. Hostia, por el cabrón sacó un rancho y huevo, ¿eh? Sí, sí, sí. Buscando ahí en el Google Translate. Macarrones, hostia, esto suena de la hostia. ¿Esto es lo mismo? Bueno, os explico en qué consiste. El birmana. Se da en burdeles asiáticos, ¿vale? Y yo Del te he ido sudeste. todo para Asia, ¿no vale? Joder, es que es lo que hay, tío. Yo lo que debía hacer, si es que sobre todo en el sudeste asiático. Esa gente está aburrida. En Tela. Indonesia, Tailandia, Birmania, esa zona es impresionante. Bueno, en Occidente también se da, pero son en meretrices que te cuestan un ojo de la cara, ¿sabes? Muy caras. ¿Y en qué consiste? Amasar el pene con la vagina como si fuera una mano. Tienes que tener la vagina todo strong, o sea, todo músculo de la vagina. Haber hecho mucho ejercicio Ahí de vamos. Hegel. Ahí vamos. También se utilizan los dedos para pinzar el pene y retrasar la eyaculación. Ah, que lo que hace es que te estruja el pene. Claro. Al final, Lo todo mismo lo que que has con buscado... el hilo. Como una amasarte con la mano, pero en vez de la mano tiene una super vagina que es capaz de mover los músculos de la vagina para hacer como si fuera una mano. Y en eso Ajá. consiste. Oh, bien, guay. Bueno, y la pinza es porque te hace así, taca, cuando va Lo mismo que el cuando hilo, la hombre va primera, a ¿no? eyacular, ahí vamos. tú todo lo que has buscado ello es estrangular un pene. He Exactamente. buscado lo que Dani, hay. Por favor, Vale, Yo vale. he buscado no lo que hay. proyectes en el programa. No he buscado más. Hemos dicho que bromas de vida sexual, ¿no?
Si no, no os voy a contar nada. Vale, la siguiente. Al filo de la navaja o amanecer rojo. Bueno, es rojo, sangriento, colorado. Es que Esa. hay mucha... Opción B. Opción Vega. Has dado mucho detalle. Puede ser para confundir. Sí, claro. Ve. Vale, es la opción A. ¿En serio? Soy unos pringados, es que es más fácil colarosla que la hostia. Es que Amanecer Rojo es una peli y además suena a que... Ama- Vale. A que quieres a tu novia. Al filo de la navaja, pues este aparece en el Kama Sutra. Fíjate, estas Al filo de prácticas la aparecen en el navaja. Kama Sutra. Y estas prácticas, nada, es muy simple y es muy facilita de conseguir. Vas a la cocina, coges un cuchillo y estimulas Ay, a tu pareja. Dani. ¿Qué hago? ¿En serio? No sé yo- sí, estimulas a tu pareja con el filo del cuchillo. Como una pluma, ¿Cómo, pero. cómo? Como una ¿Cómo con pluma, el pero filo? con el cuchillo, ¿no? Pero en plan caricias, Claro, evidentemente. como ten una cuidado, pluma, ¿sabes? pero con el cuchillo. ¿Qué es lo que produce esto? Esto produce, joder, como alguien pierda un huevo por nuestra culpa. Puf, ve acabando esto ya, ¿eh? Por favor, no hagáis esto en casa por nuestro bien. Es como una pluma, reiteramos. Exactamente. ¿Qué consigues Muy con esto? despacio. Pues adrenalina. Pero que con un estornudo. Es lo que yo pensaba. Digo, hostia, yo... Un estornudo y tú, bueno, pues yo ya con esto, hay que seguir, mete esto en bolsa. Es que Amaya quiere censura, tío. Sí, nuestra técnica nos está bajando los volúmenes. No, hombre, pero es que esto es horrible, señor. Sí, completamente. por favor. ¿Qué consigue? ¿Qué pasa? Que aumenta adrenalina agudiza tus instintos Claro. y las sensaciones, las percepciones las Te vives vuelves mucho más animal. Ahí estamos. Se combina con amaurofilia. Pues como te emociones ahí con la otra persona un cuchillo en la mano. Amaurofilia. Consiste en vendarte los ojos. Ah, creía Ah, que... bueno, pues. A ver, sí. imprescindible hacerlo con alguien con quien tengas mucha confianza y Es la primera cita de Tinder, ¿no? Oye, agarra este cuchillo, me voy hasta las manos, toma la cartela de Atecoy arriba, ya verás tú cómo lo haces. y también que no te que a ver, tía, Joder. que esté bien de pulso y que no sea alérgico, ¿sabes? Pues también es un punto. Ay, Dios mío. Venga, siguiente. Hombre, claro. ¿Por qué preguntábamos? Si tiene un problema de nervio o Parkinson, no Faltan se recomienda. 4 más, Tío. creo. ¿Pero qué número? Vamos por las 6. Venga, pues Pregunta dos más, seis. Dos ¿Dos más, más? porque, espérate. Venga, el pregunta programa aquí 6. todo es campo. Opción A. Vale, venga, 2 más, perfecto. ¿Cangrejo ruso o sombrero de paja? Bueno, perdona, cangrejo ruso es la opción A y la opción B es sombrero de paja. Me tiro al cangrejo. El cangrejo, ¿no? Sombrero de paja es demasiado Ah, obvio. el cangrejo. Al cangrejo. Cangrejo. Ahí Vale, está. vale, bien. Explícala rapidita. Que bueno, esto es de raíces chinas, se hace en Rusia, pero es en China, se llama golpe del amor, tal y cual, y consiste en darte un golpe seco en la costilla cuando lo estás haciendo. Pero, En plan, ¿con cuando vas a algo eyacular, específico? te da un golpe seco indoloro en las costillas, ¿vale? En una zona que en la acupuntura está asociada con el ano. Al darte este golpe, lo que pasa es que el ano se contrae. Ahí estamos. Y la eyaculación, pues lo flipas mucho más. En eso consiste la técnica. Pero el golpe, ¿en qué proporción? Pero todo esto tiene que ser consentido Seco por la e pareja, indoloro. ¿vale? Para el que esté Claro. escuchando, por favor. Y que si nos no vaya por- sabes, claro, y que es un golpe preciso, milimétrico, de técnicas súper estudiadas, ¿sabes? Es que me estoy imaginando a los que están escuchando La y acupuntura. cuando practiquen el sexo se pongan a darle a la pareja sin Un preguntar. segundo. No sé la culpa que hayas descerebrado escuchándonos. Si alguien, un segundo, un mensaje a los oyentes, ¿no? Si alguien va a llevar a cabo estas prácticas, que nos avise cuando su pareja lo deje. Para ponerlo, claro, para ponerlo en Facebook. En plan, yo practiqué lo del cangrejo, que era ruso, pero en verdad chino. Y ahora mi pareja, pues. Pues ha ido me con un ruso o un chino. Claro, me ha dejado con razón. Venga, pues vamos a los siguientes. ¿Última? No. No, penúltima. dos más. Última. Penúltima Penúltima. pregunta. Sí. Venga, penúltima. Venga, rapidito. ¿Limpieza de lémur o docking? Docking. ¿El lemur? Sí, del lemur, perdón, del lemur. Vale. ¿Limpieza del lemur o docking? Tiro para los animales otra vez. Con el lemur. Docking. Docking. Es Dice docking. Amalia. Es Ja, docking. Que la limpieza del lemur está guay, sí. Algún anglicismo tenía que caer. Sí. Docking. Sí. Docking. Docking es burro. Donkey viene, ¿no? Donkey. Donkey. Pero no docking. Esta práctica es una práctica homosexual entre hombres. Consiste en que uno de ellos, con el prepucio, cubre el glande del otro. O sea, le hace una especie de abrazo del oso. Y una vez en esa posición, pues se masturban en forma conjunta. Oh.
Digo, Curioso. ahí estamos. Bueno, Vale. las warnings no han valido ¿Quieres para comentar algo más? No, ya lo he dicho. O sea, tengo el humor defendiéndome. nada. No, el pero humor por ¿qué humor bandera. hay en un prepucio engullendo un pene ajeno? Nada, Hombre, es pero una bueno, técnica, es mi forma de- académico. Hombre, sí, No, a ver, académico. ¿eh? Claro, o sea, Estamos aprendiendo sobre unas técnicas que usualmente nosotros estamos no haciendo utilizamos un porque programa no somos... de revolución sexual y quieres cortar la expresión sexual de la sociedad. Que esto no, Seguir escondiendo las técnicas homosexuales Claro. entre hombres o mujeres. No, vale, sí, está bien. No, tampoco no, lo hacen dos matados, esto no- lo hace mucha gente. No creo. No creo yo que haya ningún homosexual que conozca que lleve a cabo eso. Lo Bueno, dudo pues mucho. ya tenéis para experimentar, chicos. Igual que no conozco No nadie, creo. parejas heterosexuales, que hagan la flor de loto. Nunca. Mira, o sea, la pues, flor de a loto mí- sí, pero la flor del otro mientras... Pues mira, a mí cualquier tipo de práctica Funciona como un sexual pulmón. fuera de peligro, ¿sabes? Eso es importante, fuera de peligro hombre, sí. o fuera de vulnerar derechos humanos, me parece perfecto. ¿Y animales? Y animales. ¿Y animales? Hombre, la de las hormigas está fea, entonces. Bueno, no, y animales, me parece perfecto. O sea, que disfruten y que practiquen. Si ellos son felices y que ellos disfrutan, hostia, yo lo veo de lujo. ¿Y vamos. por qué has dicho la del cuchillo y la de la hormiga? Una puede hacer daño a la gente. Tío, y porque la es una otra- práctica. Ay, pero esas de las más Venga, livianas. la última, Venga, va, la última que pregunta. estamos más en La choque, última, piernas de rana o alitas de pollo. Hombre, piernas de rana serían ancas de rana, ¿no? Las dos se come, así que alitas de pollo. Yo digo la de rana, por variar. Es que serían ancas de rana. Ningún imbécil ha inventado una de estos sexuales y va a decir piernas de rana. Piernas La de de rana. las piernas de rana. Piernas de rana. Claro, de- ¿y quién- porque tú pones la posición como las piernas de la rana o algo, ¿no? Ahí vamos. No. Joder, sabes ¿Sí? que no sé cómo deciros muy bien cómo es, porque no plantean Venga, representarla. súbete. Bueno, pues nada. Mira, Nada, es broma. no, pero... Es una posición lésbica, ¿vale? Claro. Sí. Y consiste... A ver, Como el las misionero, imagínate el misionero, Sí. ¿vale? Pero la persona que está tumbada boca arriba levanta la cintura, ¿vale? Y entonces la otra pues se posiciona en plan puzzle, ¿sabes? Con el objetivo de frotar bien, Ah, claro, de la máxima fricción Claro. de la vagina. Ah, ¿Tiene vale. sentido? Sí. Ahí vamos. Entonces, la de arriba es la rana, ¿no? No La de abajo es la rana, creo, La de por abajo. tener las patas así abiertas. ¿Cuál ¿Cuál rana? polluelo? ¿Cuál rana? ¿Cuál Se le rana? han dado el nombre de rana. Me gustaba marita de pollo, tío. A mí también. Bueno, hay un par de ellas más, pero con esto va bien. ¿Vale? Pues despide esto un poco. Bueno, este ha sido el juego de hoy. Habéis acertado poco. La verdad es que me ha gustado mucho eso. Pero ya no solo eso. Amalio ha acertado. Yo he acertado poco. Ah, pero claro. poquito, había acertado Amalia, poquito. Sí, sí, sí. 6, ¿en serio? Ah, ¿está contando? Joder, puta ama. Joder. Puta ama. Vale. Pues la victoria entonces para Amalia. ¿Qué cojones? Oh, yeah. Vale. Pues bueno, me alegro Amalia no porque estaba en el programa, ¿eh? No ha hablado ni una. habéis Yo aprendido no he mucho escuchado hoy. nada. Hoy habéis aprendido cosas de, bueno, pues prácticas sexuales, que es importante saber lo que se hace por ahí. Yo hoy me voy a echar una tarde riquísima. Y con esto acabamos el chorrijuego. Angel smile is what you sell. You promise me heaven, then put me through hell. Chains of love got a hold on me. When passion's a prison, you can't break free. Oh, you're a loaded gun, yeah. Oh, there's nowhere to run. No one can save me. The damage is done. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name. I play my part, and you play your game. You give love a bad name. Paint your smile on your lips with blood red nails on your fingertips. A schoolboy's dream, you act so shy. Your first kiss, oh, it was your first goodbye. Oh, you're a loaded gun, yeah. Oh, there's nowhere to run. No one can save me. The damage is done. Shot through the heart, and you're to blame. You give love a bad name.
Y estamos aquí de vuelta en 42 después del maravilloso juego que nos ha planteado Dani y volvemos con ya las obras propiamente dichas, ¿no? Con las películas y la serie que traemos para hoy para explicar un poco todo el tema este de la revolución sexual. Yo no he querido hacer hincapié en Freud, ha sido algo consciente por mi parte, no sé si por la vuestra, porque como íbamos a tocar ahora la película Un método peligroso, que nos habla un poco de la relación de Freud y Jung, ¿no? Y ¿cómo se llama? De Froilán, ¿ha dicho? La mujer protagonista que es también una fuerte, es una importante psicoanalista también. ¿Cómo se llama? Sabina Spielring. Esta, la Sabina Spielring. Pues quería que nos metiéramos un poco más en el tema de Freud ahora, ¿no? Vamos un poco a despiporre, un poco fuera de tiempo y eso. Pero bueno, vamos a intentar hacerlo. Son dos obras que en el ámbito cinematográfico no tienen mucho que contemplarse, que sobre todo es un poco a coalición con el tema que estamos viendo, ¿no? En esta obra que dirige David Cronenberg, que a Dani no le suena, ¿verdad? Sí me suena, pero no sé de qué. Te voy a decir de qué. Del episodio de Rick y Morty, donde cambian a la población y se vuelven todos los Cronenberg, que son todos deformados, y se tienen que mudar a otro universo en sí el que me no suena. pasan los Cronenberg. Claro, me suena. No, Vale. a mí no me suena. Claro, porque tú no has visto... Es un director de cine que se especializó en los años 80 en el tema del gore. Entonces hacían muchas películas de masas de carne, Qué guay. informes, con ojos que saltan por un lado y hacen otro. Y después hizo esto. No, esto lo hizo ya en 2011. Esta peli es Claro, más o sí. menos Y reciente, después, ¿no? y después hizo eso. Y después hizo esto. Que por cierto, Claro. la película se llama Un método peligroso. Sí, un método peligroso. Una terapia peligrosa que sería Qué pesado con la terapia película, peligrosa. la última película desdeñable de este director, ¿no? Lo peor es que hay una ¿Quiere- peli que se llama así. Sí, de Niro, de Robert De Ahí Niro y está. de cachondeo. Ahí está. En fin. Venga, sigue, pero sigue. Seguimos. Esta película, que está protagonizada por Keira Knightley, Viggo Mortensen, Aragorn ahí, tope grande, Michael Fassbender, que serían los principales. Mortensen hace de Sigmund Freud, Keira Knightley hace de Sabina y Viggo Mortensen, Michael Fassbender hace de Jan. Jan. ¿no? Y vemos aquí la relación entre los tres, que te pone un poco en ambiente las ideas de Freud en la época, que rompen bastante con la mentalidad de la época, como el hacer el desarrollo de las etapas psicosexuales, ¿no? Esto ocurre, situémonos en la época victoriana de la que hemos comentado antes. Claro. En la que hay esa represión y todo eso. Claro, y él, con su teoría de las etapas psicosexuales, ¿no? Y volviendo a traer a la luz el sexo, aunque sea de una perspectiva negativa, ¿no? Porque aquí lo tenemos como algo que es el que provoca o el que produce toda la serie de trastornos y toda la serie de enfermedades y cambios de palpitaciones en los individuos. Entonces, desde esa perspectiva, saca a relucir el tema este junto con el resto de filósofos de la sospecha. Karl Marx y Evaristo Charles Roncesvalles. Darwin. Charles Darwin. Eso. Los tres son el tándem que derriban las ideas principales de la era victoriana, con cada uno con sus teorías en los respectivos campos, en política, en biología y en psicología y filosofía. ¿Y las etapas, cuáles son las etapas del desarrollo psicosexual? ¿Nos acordamos de esto? Ni idea. Ni Tú te idea. has quedado en una y por La eso de la sigue en la... anal era Fálica, una, ¿no? anal, oral. Por orden oral, no. ¿El oral? Por orden sería como Dani en la radio. Dani se mete en la radio porque está en una etapa oral, ¿no? Él está en el desarrollo. Luego empieza a meterse todo el programa por el Anal. culo. Anal. Y empezamos con la etapa anal. A ver qué suelta. A ver. Venga, sigue con las etapas. Luego se va emocionando y se le pone dura con la Fálica. etapa fálica. Ajá. Y luego ya pasa directamente a tocarse los huevos en la fase genital. Ah, amigo, vale, me gusta. Entonces, 4. Yo con las 4, con los tiempos de la radio de Dani, siempre me he aprendido yo esto de etapas Incluso psicosexuales. antes hace radio ya lo tenía él ahí. Bueno, los impulsos, ¿no? Tanto de Tánatos como de Eros, ¿no? Él estaba muy guiado tanto por la muerte como por la pulsión sexual. La libido. Y aquí teníamos la libido, o el libido, La cosita. o como tú los quieras, la cosita. Los efectos de sonido aquí nos reparamos en gastos. Y aquí te cuenta, bueno, eso, la historia de cómo Jan se enfrenta a Freud. Y luego, aparte, tenemos la relación de Jan con una paciente que le va comentando a Freud, que es Sabina, que acaba
en una relación sexual, ¿no? Un poco para espiar las necesidades, los deseos más impuros de ambos. Y la película trata un tema como es la relación paciente o la relación profesional paciente. El código deontológico El ahí no código estaba. deontológico Sí, sí. ahí no estaba No cuajando estaba bien. pulido. Y bueno, luego esta señora sería una de las figuras del psicoanálisis que también va en contra de Freud, ¿no? Y vemos como los pensamientos junguianos de aquella época, los arquetipos junguianos, que sería lo que nosotros vimos en la carrera, que seguramente os acordáis de pe a pa de cada uno de ellos. Sería también una teoría que se contrapone a la idea inicial de Freud. Y la escuela freudiana estaría cerrada únicamente a los pensamientos de este autor, ¿no? Claro, para resumir un poquito y pasar a la siguiente obra, si te parece. Partiendo del hecho de que, además de que hay ciertos hechos históricos, hay otros que se los sacan de la manga y son ficticios. Digamos que Freud se postulaba en esa época diciendo que todos los trastornos tenían un trasfondo sexual, en base a un problema sexual. ¿Qué pasa? Que aparece Jan se convierte en su aprendiz, y Jan, utilizando esa terapia, la utiliza con una chiquilla de 18 años que sería Sabina. Joaquín. Joaquín Sagaro. Joaquín. Antes nos ha pasado el mismo día que sí, que no me he olvidado. Y bueno, al final de esa paciente acaba, Qué tonto soy. no sé si enamorando, pero bueno, acaban teniendo una relación. Y bueno, antes era el maestro Freud y... súbdito iba a decir, joder. Bueno. Maestro Sí, y súbdito. aprendiz. Sí, se puede. Súbdito te vale, ¿eh? Jan, ahora el maestro es Jan y la aprendiz es Sabina. Y ese es el resumen de la película. Y nos dieron. Estaría. Por esa película seguramente hubiese salido una película mucho mejor a la que salió, realmente. ¿Qué os parece la película? Entramos en la ley y la cerramos. Bueno, es interesante porque te muestra un poquito la época, te muestra un poquito el pensamiento de Freud, aunque tampoco entra mucho dentro de la teoría y demás. Y el cómo los que hemos estudiado un poquito de psicología, un poquillo, tampoco mucho, vemos la diferencia de la psicología actual y la psicología de antaño, la inicial, digamos, porque Freud realmente como que inició un poquillo los estudios psicológicos y demás. Y es como... La precientífica, ¿no? Ahí estamos, antes de Exactamente, Watson. el cómo se veía el William paciente James. también, no sé. Sí, yo comentaría que también es curioso que, utilizando el caso de la chica esta, ya mediante una relación epistolar, ¿es por carta? Sí. Sí. Se ve cómo se confronta, porque al principio todo muy bien, pero es en ese caso donde en la película parece que empieza a aparecer esa confrontación con Freud. Esa brecha en las ideas de Jan y las ideas de su maestro, Freud. Y me parece interesante esa parte de la película. Y Freud no era alguien que aceptara precisamente bien las críticas. Era una persona súper Tampoco inteligente. aceptaba la cocaína en mal estado. Claro. Claro. ¿Qué te iba diciendo yo? Te dejo fuera, güey. Sí, sí. Es que me pone... No, pero... que eso, como grandes mentes de su época y grandes mentes que vendría después, eso te a caballo y rey lo que yo te diga. Y aunque yo haya aprendido y yo tenga el background y yo conozca todo lo que está pasando, porque él era consciente, ¿no?, de que en Rusia el tema de la psicología, bueno, no lo consideraba psicología, ¿no? Lo consideraba algo totalmente distinto. Pero era consciente de todo lo que estaba pasando, ¿no? Con Pavlov, con la escuela rusa, ¿no? Conocía también los cambios que se estaban dando dentro de su propia profesión, ¿no? Donde el psicoanálisis pues estaba empezando a evolucionar, a dar unos primeros pasos hacia... Y aún así él no lo aceptaba, que también es parte de la personalidad de Freud, ¿no? Y parte de lo que admiramos, porque si no fuera por esa personalidad de Freud, no se habrían traído a la luz todo este tema sexual, ¿no? Aunque él lo hace desde el punto de vista que después eso hay que manejarlo un poco. Oye, que usted por tener ciertos impulsos sexuales, usted no está enfermo, ni va a tener una enfermedad grave, ni se va a poner... No. Realmente es algo que sale a la luz. Yo de la película voy a decir poco porque la verdad es que no me gusta mucho. Entonces... Pues para continuar y por hacerlo temporal, voy a mencionar yo rápidamente la película que he traído, que la película es Kingsley, del año 2004. Kinsey. Hostia, tú, qué mala leche. Que yo he buscado en internet mientras hablo. ¿Kingsley? Kingsley, con L. Kingsley. La película se denomina Kingsley o Kinsey, ahora saldremos de duda, es del 2004, y el protagonista es el de Venganza, el Qui-Gon Jinn, que no sé cómo se llama ese hombre. Sí, el de Venganza, el de Star Wars. Ahí estamos, el Qui-Gon Jinn.
¿Sabes cómo se llama? Liam Neeson. Ese. Ahí estamos. Joder, ¿eh? ¿Cómo Y- estamos, En esa película no la he visto antes, no la vi entera, pero básicamente te cuenta cómo se lleva a cabo la investigación que acaba Te voy a poner aquí el Kinley, ¿vale? con L. Ah, no. no Sí, es sí, ese. ese. Bueno, en esa película se cuenta la investigación que acaba dando lugar al informe inicio. que hemos comentado antes, exactamente. Cosas interesantes que aparecen, pues te aparece también la época en la que eso aparece, junto con todos los mitos, como por ejemplo que un centilitro de esperma equivale a un litro de sangre, por lo que si tú soltabas esperma podías morir, sufrir ceguera, etc. Así hacían que los chavales no eyacularan. ¿Qué pasa? Que muchos de ellos eyaculaban por la noche, de Oye, forma por- involuntaria, y se acojonaban a la mañana siguiente de locos. Voy a donar sangre. Bueno, y también es interesante a nivel psicológico... Esta ha sido fina, ¿eh? Que sí. Sí. Sí, yo no la he visto, fíjate. ¿No? No la he visto venir, que va. Dani. Estoy centrado en esto. Y otra cosa más de psicología que nos interesaría a nosotros es que se ve cómo se forman los entrevistadores para llevar a cabo esa tarea. Oh, ¿verdad? No me acordaba. Porque, claro, para llevar a cabo el informe y recoger los datos hace entrevistas. Le parece mejor que un cuestionario. Entrevistas estructuradas. Y como no puede él hacerlo todo, forma a la gente, al compañero suyo en quien él confía para que hagan bien las entrevistas. Y dado al delicado tema para la época, pues tienen que formar bien a los entrevistadores. Y se ve todo ese proceso. Y nada más, también te cuenta un poco pues la vida de Kinsey, cómo acaba... ¿De quién? ¿De quién? Kingsley. No, qué coño, voy a bajarme de mi burro, una mierda. Kingsley. Otra de las así Oye, gran actor, novedades sí, hombre. Que otra de las así, curiosidades de la peli que te hablan de cuando se estaban recopilando datos para la coño. Uy. El informe. El informe informe. Kingsley. El informe se hizo Ya no sé ni cómo es el informe. se hizo uso o se entrevistaron al elenco completo de Un tranvía llamado Deseo por todo lo que acarreó en el momento la Ay, qué película guay. y demás. Ujú, no sabía yo eso, mira. Y fue muy llamativo y persiguieron y criticaron mucho al investigador. Por eso. ¿Habéis visto un tranvía llamado Deseo? Yo me he leído un montón de cosas, pero la tengo pendiente aquí. A Street Yard Called Desire. No lo he visto. No, Es bueno, del 51 y la verdad, por lo que he leído, ¿Y el del último tango a París? ¿Lo habéis visto? Pues el informe es del 48. Ya me explicarás Sí. tú cómo pasó. no, sí, el elenco. De todas maneras, el informe comenzó en el 48, pero no se publicó en el 48, ¿no? Sí, en 48. No, pero Publicado. Lo tengo publicó el libro de la sexualidad del hombre y después él publicó Pues a el lo libro de mejor la no era de la sexualidad de la película. mujer. Y a lo mejor no es de la película, es de la obra de teatro. Ah, amigo, O de la puede obra. ser, puede ser. ¿Pero habéis visto el último tango en París? He El visto último una tango, escena, nada París. más. Sé que se hizo famosa la violación de la No, pero que la escena de la violación. habla de una relación sexual también entre dos personas que no se conocen y conectan únicamente por ese vínculo. Bueno, saltamos... Uy, perdón. Ajá. Hoy parece que los caramelos no están haciendo su efecto. Saltamos unos años después hasta los estudios de Master y Johnson con la serie Master of Sex. Que no me la he visto, así que os dejo ahora a ustedes. No has visto nada. Que me pero algo iluminéis. como psicólogo tienes que saber. De Sí, Master sí, sí. Johnson. No, sí. Pero dejo que me iluminéis. La serie, yo no la he visto completa tampoco. Aquí nos Yo- vamos a quitar la careta. Yo me he visto Exactamente. 2 temporadas y Ahí unos está. cuantos episodios, porque es el inicio un poco de cómo se trata el tema, cómo empiezan ellos desde cero. Y eso te cuenta la historia de William Master y de Virginia Johnson al principio de los años 60, como hemos dicho, estudiando lo que es precisamente la conducta sexual, ¿no? Cómo se inicia, la fase de la excitación, cómo se llega a determinados puntos de la excitación, cuándo se llega, cuáles son las conductas más habituales, cómo detectar si una conducta está siendo contraproducente, bueno, sí, contraproducente o placentera, cuando una conducta se puede clasificar de poco común, cuando... Entonces, con la mentalidad de la época, con las restricciones que tenían ellos también según sus propias ideas, pues en la serie nos muestra cómo hay dos tíos que van en contra de todo lo que se ha pensado e empiezan a explorar un poco en todo el asunto, ¿no? Yo creo que es una serie que está bien, es interesante. Al menos Lo en que el pasa- inicio, hasta que se vuelve lenta. Sí, Porque yo sí. lo dejé más o menos como tú, en la tercera temporada al principio. Se vuelve lentilla, pero le pasa mucho a toda esta serie, ¿no? Que el impacto inicial es muy grande, porque ves una sociedad donde eso no cabe y de repente ellos le dan voz, ¿no? Te llama mucho la atención en los primeros episodios cuando ve a la gente meterse en Que también en es un su vida. laboratorio. Ellos empezaron así, o Sí, sea, sí, sí. te cuesta la vida de Virginia y de William, pero ellos antes no eran pareja, finalmente se vuelven pareja y demás. claro. Entonces también es un poco
el rollo romántico que se traen, romántico erótico, sensual que se traen al principio también atrae mucho al público. La segunda temporada ya se ve como se centran más en los problemas matrimoniales del doctor, entonces ya te aburre porque no se centra en la investigación y en Virginia. Te cuenta también todos los problemas que traía Virginia detrás de su familia y demás. Y ya en la tercera no sé si ahí empiezan Virginia y Master a tener la relación y demás. Y ya ahí es cuando yo lo dejo porque ahí ya no se centra en nada. Yo más o menos lo he dejado por ahí, están los dos ya a punto de caramelo. Pero es eso, ¿no? Las series actuales no se centran en sus propios escenarios y contextos, sino se centran más bien en... Sí, llévatelo. Se centran más bien en... Muy poco radiofónico eso, Alberto. Sí, muy poco radiofónico. Más radiofónico si me quitas el micro. Se centran también en las personas, ¿no? Las personas es lo más importante. Cuando tú ves The Walking Dead y ves Juego de Tronos, no lo ves porque haya un universo mágico detrás, que es lo que la gente piensa en un primer momento, y por eso a la gente no le gusta Star Wars, porque se centran más en el contexto que en los propios personajes. Los personajes son un vehículo para transportar la historia. Sí, el último Tango en París, ¿qué pasa? No, es para enseñarte lo que quería buscar. Vale, es que Dani me ha quitado el portátil, se lo ha llevado y cuando me lo devuelve me pone una pestaña del último Tango en París. Bueno. Esto no hace falta decirlo, tío. Ya No, claro, pero si tú vas a fastidiarme a mí cuando estoy yo locutando el programa, entonces tengo que hacer también inciso de que tú... Bueno, estás Master y equivocando. Johnson también se ve, por un poco dejaros de lado vuestras peleas, que en el principio, en la primera temporada, cuando se están buscando sujetos, lo que hablábamos antes, ¿no? De que cuando te vas a presentar a un estudio en el que lo que se va a tratar es de hacer el amor, o hacer sexo, o sea, el sexo. Follar. Follar o salvajemente. Bueno, Claro, follar, sus preliminares, etcétera. Entonces, cómo las personas de alto standing también se presentan y coinciden en que cada uno tiene sus familias y demás, pero por amor al estudio, a la investigación, Sí. a la ciencia, ellos se muestran ahí, por pero amor que a la nadie se ciencia, entere. y que hay mucho aprovechado, ¿eh? Que vemos al principio en plan, oye, te tienes que poner aquí, esta señora tiene que hacer tal cosa. Y bueno, venga, vale, el martes me viene bien, el lunes también, el miércoles no, pero puedo hacer un apaño. Claro, que la Hay universidad mucho estaba muy en interés. contra de esta investigación, Sí, estaba hombre, muy... porque- El hospital y demás también Sí. estaban en contra. Pero sin embargo, después son los propios dentro del hospital y demás los que dicen, no, pero ¿te cuesta entonces encontrar a alguien para el estudio? Venga, pues yo me ofrezco, te voy a echar el cable. Y al tampoco final tendrían tienen problemas overbooking. para replicarlo, imagino, ¿no? Ahí Oye, ve- que esto hay que replicarlo porque nada se le viene la búsqueda de Exactamente, datos. es más, sí. Ay, mira, ¿veis? Me parece bien porque también tampoco me he visto contento. Ojalá fuera tan fácil con los cuestionarios. Mira, que te tenemos que pasar otro cuestionario más. Y la Otro, gente, tío. no, hombre, pero es que tengo ya el correo lleno de cosas. Lo mismo tengo que el martes me viene fatal. Imagínate que los cuestionarios fueran así, en plan, oye, mira, que tienes que venir de aquí, que tenemos a la muchacha encima de la mesa. Bueno, pues estoy en el coche, 5 te minutos. cuelgo, que voy conduciendo, ¿no? Plantéate Entonces- que ahora mismo tienes que cambiar la forma de administrar los cuestionarios. También. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí porque eso ya me perjudica a mí. Bueno, hoy ya creo que por hoy ya es suficiente. Sí. Os hemos dado mucho la chapa, no nos hemos metido tanto con las obras, pero creo que era necesario para enfocar un poco el tema, para darle un poco de contexto y porque, bueno, hay que darle enjundia. No vamos a hacer todo, no va a hacer todo meternos aquí en voltereta, ¿no? Ya en el siguiente, cuando nos metamos con la serie, iremos viendo los diferentes temas de parafilia, el Que tema eso de gusta más. la orientación sexual, el tema de la pornografía, y lo veremos relacionado directamente en el mismo momento con la serie, ¿no? Y ya iremos mezclando un poco más. ¿Con qué serie? Pues Antes de terminar, con la serie no momento. os quería decir porque tenemos The Deuce, tenemos ideas de meter, yo quiero Sí, meter pero ciertas cosas más tampoco se modernas, sabe. pero queremos cerrarlo bien antes de Claro. meternos en todo ese. Gracias, Marta. Y antes de meternos antes de en todo ese- terminar, me gustaría entonar el mea culpa, porque efectivamente os había equivocado, me había equivocado yo, y era el informe Kinsey, no Kingsley. Claro La que L- era el informe Pero 15. si Si eso te te lo lo hemos llevamos dicho en el diciendo minuto todo. 1 de programa, Por hombre. cierto, no sé qué ha pasado, que había un silencio. No. Te despedimos del programa. Muchas gracias a todos. Recordar que podéis escucharnos en todas las plataformas disponibles, al menos en las 3 más conocidas, en YouTube, en iTunes y en iVoox. Y que podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Hasta otra. Bye.
Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide away for so long. Where did we go wrong? Mr. Blue Sky, please tell us why you had to hide